¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos este lunes. Esto es Solo una vuelta más. Quiero presentar a la poseedora de la dentadura que según Raúl Castells Baitarico es única y es Lucía Salinas. Ahí está, Lucía Salinas. Bien, también de la risa está Pablo de León. ¿Cómo te va? Ya van a tener los planos cortos de vestimentas y situación odontológica de cada uno. Está, por supuesto... ¿Qué pasa? No, estoy esperando. No, ¿qué pasa? Está la Bossi en el Maipo. La Bossi en el Maipo. Sí, feliz lunes. Muy bien, gracias. Y está Osvaldo Bazán. ¿Cómo estás? El leñador. Lo dijiste así nomás. Sí. El leñador. Ahí está, miren. Tenemos una cámara que se va acercando. No, Osvaldo. Ahí va. ¿Cederías tus camisas autografiadas, Osvaldo? No. 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 Podremos hacer una subasta. ¿Por qué? Porque son mías, las tengo para el museo. Pero está bien. va a Pero haber el un museo en vida. Y Museo sí, en claro. vida. En Salto Grande. ¿no? En Bueno, Santa está Fe. muy bien. Ah. Bueno, si ustedes me permiten, vamos, porque también hay que trabajar, a una última noticia. Confirmado Melconian como posible ministro de Economía de Patricia Bullrich. Digo posible porque primero Patricia Bullrich tiene que salir elegida presidenta. Si lo fuera, ha elegido a Carlos Melconian como su ministro de Economía. ¿Quién me cuenta esto? Bueno, Carlos Melconian regresó al país, pasó por su casa, se duchó rápidamente, picó algo, se fue a la casa de Patricia Bullrich. Allí Patricia Bullrich le ofreció que en caso de ganar las elecciones sea su ministro de Economía y Carlos Melconian aceptó, con lo cual hay total coincidencia entre la candidata presidencial y el economista reconocido, hoy titular de la Fundación Mediterránea, que va a salir en estos días a ser un vocero y en la semana se va a anunciar... Ahí voy a vos, que te recuperamos el audio completo. Te estamos censurando por cuestiones sanitarias, no de audio. Jessica Bossi. Sí, bueno, hace un rato terminó nada más la reunión entre Melconian y Patricia Bullrich. Ellos venían hablando, claramente no es una sorpresa el anuncio, la decisión de Patricia Bullrich. Sí, lo que está claro es que es la primera reunión cara a cara que se planteó apenas llegó Melconian en un territorio, no se hizo en las oficinas de Patricia Bullrich, las que tiene enfrente de la Plaza de Mayo, sino que fue en otro lugar, y lo que ahí se acordó es que en estos días ya se anuncie, antes de que termine esta semana, se haga formalmente el anuncio, probablemente en un lugar del interior. Todo esto se está armando. La intención de Patricia Bullrich es que Melconian sea la persona que dé la discusión económica frente a Javier Milei, que es quien tiene más clara su propuesta de dolarización, y que esto lo que genera también, o lo que generaba hasta entonces, era cierto bache en la cuestión económica para el espacio de Patricia Bullrich. Con esto, con la figura de Melconian, lo que quiere es revertir esto y que tenga mucha presencia en los medios, mucha presencia pública, como para dar esa discusión que sienten que ahí perdía. De alguna manera, al menos hasta acá, en lo que fue la campaña, sentía que esa discusión estaba perdida. Claramente ahora lo que resta saber es qué se acordó de la letra chica de lo que se va a anunciar como plan económico, porque Melconian había presentado ya hace bastante tiempo un plan desde la Fundación Mediterránea. Él preside el Instituto de la Mediterránea con varios ejes, ¿no? Planteaba reforma del Estado, planteaba la salida del cepo, un montón de cuestiones que él... De hecho, había una decisión que es política, que es decir, desde el día 1, quien sea el presidente tiene que presentar un paquete de 50, 60, lo que sea, de proyectos de ley y mostrar todas las cartas sobre la mesa, es decir, reforma del Estado, reforma laboral, y reforma impositiva, todo lo que va a querer ese presidente que se muestre el día 1 y que ahí en el Congreso arranque toda la discusión integral. Confirmado que ya aceptó Carlos Melconian ese puesto y que el anuncio es esta semana. La reunión que fue hoy iba a ser mañana.
se adelantó, regresó hoy Melconian al país y se adelantó esa reunión que estaba prevista para mañana. Esto muestra también la necesidad del equipo de salir rápidamente a dar vuelta el partido. Sí. Tienen que jugar el segundo tiempo y darlo vuelta. Pablo de León. Bueno, es así. Volvió Melconian, pero no tuvo tiempo de nada. Fue a su casa, se bañó, pasó por su fundación para hablar con su gente, donde dicen que picó algo, y ahí fue a la casa de Patricia. Como recién decía Jessica, no eran las oficinas. Esta noticia, la charla secreta entre ellos tenía que tener la importancia que fueran la casa de ella. Allí hablaron, allí aceptó. Hay cuestiones de, bueno, gente del equipo económico como Luciano Laspina, cómo juega acá. Pero básicamente en el equipo ¿qué pidió? de Melconian. ¿Qué pidió? ¿Se sabe? ¿Podemos reconstruir algo de qué pidió? Ustedes tienen que saber que algo de este nivel, de esta envergadura, tiene una negociación en donde hay cuántos resortes voy a poder manejar si soy ministro. ¿El Banco Central lo va a manejar gente mía? Bueno, eso es clave. Piensen usted que fue la discusión de Alberto Fernández con Pelle, con, por supuesto, Guzmán, con el kirchnerismo, con el propio Sergio Massa. Después, ese eje Ministerio de Economía, Banco Central. En la Argentina está siempre la imagen de Domingo Cavallo. El superministro Menem le dio, como haces vos, la llave del Ministerio de Economía y se olvidó de la historia, y él después, en un momento que la economía se enderezó como la quería Menem, Cavallo hablaba, recordemos que iba a los programas de Bernardo Neustadt, era una figura, era casi un conductor de esos programas. Bueno, acá hay una cuestión de ver cómo Patricia Bullrich se empieza a mostrar con Melconian, porque recordemos que ella tuvo un par de situaciones y los otros días fue con Inagro y volvió también a tener algunos líos con las precisiones económicas que necesita en este momento. Va a ser un vocero y va a ser un vocero para competir en el lenguaje de Milei. Y en eso es clave Melconian, y lo que se está tratando es ver si el mismo jueves en la provincia de Córdoba se puede llegar a hacer el anuncio para darle polenta. Córdoba es la provincia donde necesitan recuperar votos y también la sede de la Fundación Mediterránea, la que ahora está a cargo de Melconian y en los 90 estaba a cargo de Domingo Felipe Cavallo. Hay votos que Juntos por el Cambio quizás no deba ir a buscar, que son votos de Milei en provincias peronistas, porque de hecho son votos peronistas que migraron a Milei. Ahí poco y nada tiene que hacer Juntos por el Cambio para recuperarlos, porque nunca fueron de Juntos por el Cambio. En cambio sí en Santa Fe, en cambio sí en Córdoba, en provincias centrales, productivas, gente que votaba Juntos por el Cambio se fue a Milei. Ahí hay que ir a predicar. Juntos por el Cambio debe ir a ponerle a ese predicador en el desierto que es esta economía catastrófica que representa hoy Javier Milei, otro predicador en la misma plaza subido a otra tarima. Esto es lo que piensa además Juntos por el Cambio. Yo se los represento con mi metáfora. Tienen que poner a Melconian a predicar muy fuerte en esta agenda económica. Recuerden que el fuerte, el activo de Patricia Bullrich es la agenda del orden y de la inseguridad, que tuvo un lugar muy fuerte con los saqueos, pero que rápidamente gira porque la economía te lleva puesto y todavía no conocimos los nuevos índices de inflación post-devaluación. Entonces ahí van a tener que ponerle al predicador de Milei otro, el elegido Carlos Melconian. Jessica. Sí, bueno, hay que ver entonces cómo se elige el formato para ir a dar estos debates a lo largo de la campaña, porque también es cierto que en el trazado de una estrategia electoral, un candidato o los voceros de la campaña pueden elegir temas que después no terminan prendiendo o la realidad se lleva puesto lo que está pasando y quizás pasa por otros lugares. Entonces tienen que hacerlo con la suficiente astucia como para que el debate que se plantea, bueno, tenga cierto asidero y tenga interés en ese momento en la sociedad. En el caso de Melconian, una de las cuestiones por los que termina eligiéndolo por sobre Luciano Laspina, que de todas maneras es el que coordina a todos los economistas y a los equipos y va a seguir trabajando ahí, es que creen que lo hace de una manera muy llana, que el ejemplo que pone de la tía no sé qué y del bar y la anécdota con el taxista es algo que llega, que no es una cuestión técnica y que es capaz de dar un mensaje. Veremos si esto le termina sumando o no en la campaña electoral, y sabe Patricia Bullrich que
si le da poder a Melconian, le da poder a Melconian y a su equipo. Él viene con su equipo de economistas, pero por otro lado también Melconian, ¿qué es lo que dice? La política manda. Es decir, él sabe que está en el marco de un proyecto político con alguien que en caso de acceder al poder no va a ser alguien sin personalidad. Y yo quiero ver otra cosa, que es la relación de Macri con Melconian. Bueno, Yo, sí. si quieren, en un ratito podemos hablar. En un momento el que va a tener que jugar fuerte para diferenciar al espacio de Juntos por el Cambio de La Libertad Avanza es Mauricio Macri, porque gran parte del electorado está viendo que Macri tiene también, además de Patricia, porque la avaló, como objeto de deseo, de admiración, como aquel que propone lo que él hubiera querido hacer y no pudo, a Milei. Y esto confunde. Pero ¿qué les parece si intentamos hablar con... ¡Aló! El elegido. Claro. Bueno. ¿Cómo hablan al pedo, les encanta? Es llenar minutos. ¿Cómo les gusta? Y sí, claro. Bueno, acá estamos. Me empuja, correte la espina, correte. Y sí, claro, no la puedo dejar a gamba la Pato. ¿Se la bancó? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Pero- Numeral, hashtag es ella. Punto. Ya está, ya está. Basta de discutir con gente rara. Además, con ella o es todo o es nada. Y en el medio del todo o nada, voy a estar yo. Está muy bien. Sí. En Berretalandia se tiene que hacer, ahora hay que hacerse Claro. cargo de Berretalandia, ¿eh? Claro. Esto no es para autoflagelarnos, decir, somos los peores del mundo. Pará, también salimos campeones a fin de año, guarda. bueno. Por eso. Messi es una oportunidad, Miami, hay que mirar ahí. Claro. Es verdad. Mirá, Messi les está haciendo a los Yankees, les está haciendo, los está enamorando con la pelota. Antes decían soccer los Yankees, ahora dicen fútbol. Sí. Fulbo. Fulbo. Bueno, pero Eso ahora tenés. hay que Claro. enamorarlos del peso porque les gusta Bueno. el dólar a los argentinos. Sí. ¿Cómo los Bueno, reenamorás del bueno, peso, Melco? Pará, de a poco. De a poco. El Vamos de a poco. bimonetarismo, si no. Sí, difícil. ¿Viste cómo están imprimiendo billetes? Ya, San Martín en los de 1000, ya el caballo ya no tiene color blanco, tiene color violeta, cualquier cosa. Dale que va. Está con hipoxia, Fresquito pobrecito, de sale. tanto Claro. galopar. Sí, Lo claro. desafío a debatir de economía conmigo a Milei, es amigo. Ay, No voy a Ustedes- entrar en la agresión. Está bien, ustedes No voy sigan a no entrar. entrando en la agresión. Milei Bueno. les está haciendo hoy al bullrichismo Sí. lo mismo que le hacía Está Horacio bien. Rodríguez Larreta. Bueno, Desde arriba bueno. los está fustigando. Ahora Mirá, les a ver toca si a es tan ustedes. guapo como era en un canal de televisión. Mirá que yo no soy Fantino, que le habla de Platón, de Sócrates, Yo voy a ir a los tobillos, como hacemos en Alsina. Está muy bien. Directo. Ahí está. No Bueno. te ve el árbitro, ping en los tobillos. Y bueno. Conmigo el teorema de Arrow se acaba. Bueno, mirá, si me estaba esperando el mercado, hoy me estaba esperando el mercado. Hoy por el efecto Melco subieron las acciones y los bonos. Vamos, no Tranquilo. sabemos si es por efecto Melco, pero Lo dijo pongámosle... Willy Coa, sabe, está en la calle. Gomía, sabe, pero claro. Ya, po. Y el Calma. riesgo país sigue bajando. En torno a los 2000 se ubicó, como el Coleston. Bueno. Está muy bien. Va a ser la batalla capilar, ¿eh? Vamos a tener una sí. batalla económica ¿en serio? capilar. Sí, Lo- sí, lo- sí. los dos A contrincantes... propósito, déjame contestarle como un caballero a Diana Mondino, que Claro. anduvo boqueando, Ah, que sí. si me tiño, no me tiño. Sí, dijo. sí. Ahora ellos dicen viva la libertad, carajo, y entonces, ¿qué carajo les importa? Es verdad. Si me Muy bien. tiño, no. No hay que Total. meterse con el cuerpo del Ah. otro, ¿no es cierto? No se habla de los cuerpos Es del cierto. otro. Cada uno Una vez con en el su espejo, cuerpo y yo su me vi una pigmentación. cana, en el espejo y dije, conmigo esto se acaba. Ya está. Gracias, Melco. Sí, Conmigo dale, se- dale. Muy bien, Dale, gracias, Melco. Dale, que va. Ahí Dale. está. Bien.
Muy bien. Esta es una de las preocupaciones de Patricia Bullrich, del bullrichismo y bueno, de Juntos por el Cambio. Lo otro es ir a cuidar los votos, sobre todo con los fiscales en la provincia de Buenos Aires. Ahí se va a jugar, en términos de Melconian, con la pata fuerte, con los dientes apretados este segundo tiempo, a fiscalizar. Ahí, por eso, Grindetti, el candidato a gobernador de Bullrich, juntó a todos los intendentes, ¿para qué? Para decirles, che, van a tener que meter mucha pata ahí porque hay que fiscalizar. No se nos puede escapar ni un solo voto. ¿Quién estuvo en esa reunión? El hombre que entra caminando. Manu Jove. ¿Cómo les va? Manu Jove. Bien, recién llegado de Lanús, donde fue este evento. Efectivamente, terminó hace un ratito. De hecho, y con un invitado que no estaba previsto, que fue un poco la estrella de la jornada de alguna manera, porque hablamos de Diego Santilli, el perdedor de esa interna, que si uno se pone a repasar lo que sucedió de aquel 13 de agosto hasta hoy, no había reconocido formalmente la derrota, o por lo menos algunas personas cerca del entorno de Santilli que esperaban que en el escrutinio definitivo podía arrojar algún otro tipo de resultado. Lo cierto es que hoy, 2 semanas y un día después de esas elecciones primarias, Santilli se reunió por primera vez con Grindetti en la previa de esta reunión con intendentes para diagramar esa estrategia y después lo acompañó después de haber limado asperezas. Tratábamos de averiguar, bueno, qué es lo que va a pasar básicamente en la provincia de Buenos Aires en términos de estrategia. ¿Son halcones? ¿Son palomas? ¿Qué es lo que queda? ¿En qué aves se van a transformar en todo caso los intendentes de Juntos por el Cambio? Y te digo que la preocupación de todos los que estaban ahí, unos 20 invitados, que son todos los intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, y unos 10 que estuvieron ahí, la preocupación tenía que ver mucho con esto que contaban ustedes recién. Porque consideran que la campaña tiene que nacionalizarse en la provincia de Buenos Aires y muy pendientes de lo que pueda aportar Patricia Bullrich en seguridad, y ahora también ya está dando vueltas el nombre, por supuesto, previo a la confirmación de Melconian en el área económica, y por otro lado también mirando hacia abajo, hacia los intendentes, porque está el fantasma de la boleta cortada, el fantasma de la tijera, y necesitan por supuesto la atracción de que todos estos intendentes acompañen con esos votos. Bueno, de todo esto estuvimos hablando con los protagonistas que allí estuvieron. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que pasaba en Lanús. Halcones y palomas, ¿categorías quedaron en desuso o las podemos seguir usando para definir a los participantes de esta reunión? Todos patos, todos patos. ¿Halcones, palomas son términos que ya quedaron en desuso o se pueden seguir usando? Te diría que hace rato. Se terminaron los tiempos de internas, evidentemente, ¿no? Ya está, listo. Ahora vamos al partido más importante. Interna ya quedó de lado, ya está. La primera la define la gente, y ahí estuvo, muy reñida, cortita. A veces te toca conducir, a veces te toca acompañar, a mí me toca acompañar, acá estoy. ¿Limaron una aspereza con Santilli en el almuerzo hace un rato? Santilli está acá, así que ahora vamos a estar juntos. Veníamos hablando, la verdad que no había... Con el Colo nos conocemos hace 20 años, aspereza no hubo, fuimos rivales políticos nada más, pero ahora está todo bien, estamos todos juntos. Hay un montón de gente, yo sé que está recaliente con la interna que tuvimos en este contexto. Ya está, se terminó. Dejar las peleas de lado, las discusiones que no tienen sentido, porque la gente, y con razón, descree cada día más de la política por culpa de la dirigencia política. ¿Solucionan algo las medidas de masa que anunció ayer? Parches, son parches y no son medidas de fondo, son todos parches. Ahora tenemos el nuevo plan Platita, que nadie nos avisó nada. Esto habla de una descoordinación, porque parece también una imposición a las empresas privadas y a los gobiernos provinciales y municipales. Por lo menos se habla mucho siempre de el reparto de boleta cortada y repartir la boleta con algún otro candidato. Pasó en muchos lugares, hubo mucho corte genuino de la gente, esa es la realidad, hubo cortes rarísimos que realmente nos sorprendieron a todos. Yo no puedo impedirlo, me parece absolutamente legítimo que cada persona elija lo que crea mejor, no solo para lo nacional, sino también para su barrio. ¿Quién está mejor? ¿Juntos por el Cambio para la elección en la provincia o Tevez para levantar la situación independiente? Está todo bien, está todo bien. Bueno, muy bien, ahí tienen esa reunión para charlar sobre, bueno, el voto hay que cuidarlo. Es verdad lo que plantean. La gente tiene el derecho absoluto de llevar su tijerita o de cortar con el borde de la mesa y elegir la composición que quiera. Ahora, desde lo político estratégico, van a intentar que no se le crucen las ovejas, le salten el corral. Lo que pasa muchas veces es que el intendente sabe, huele lo que hay en su distrito. Entonces, si ve que hay una ola que es para Milei y para él mismo, y va a procurar, de alguna manera,
repartir las boletas ya cortadas porque sabe que va por ese lado. Entonces facilita, porque si no el riesgo es que no lo voten a él. Claro. Bueno, Igual muchos de Entonces, los lo que que estaban ahí- pasó con Larreta, Claro. perdón, pasó con Larreta y con Patricia Claro. Bullrich en esta elección también hubo cortes de boletas. entre Dame un ellos. ejemplo, denme un ejemplo. Bueno, Valenzuela, que aparecía ahí, Los que hubo estaban ahí, cortes en 3 de veíamos a febrero. Valenzuela, Garro, que jugaron para Larreta, mientras Sí. otros tantos como Iguacel, por ejemplo, jugaba Para para Bullrich. Patricia Bullrich. Bueno, los que jugaban para Larreta, algunos entendían que podía pasar lo que efectivamente pasó y repartían la boleta completa Claro. de Bullrich con el recorte de el candidato en cuestión para cada municipio. Le cortaron a Larreta. Claro. Igual hay discusiones distintas porque una cosa es la pelea nacional y vos tenés en la provincia un escenario distinto para gobernador. ¿Por qué? Porque acá el que salió primero fue Kicillof, no está Milei. Claramente, y nosotros lo planteamos hace mucho tiempo acá, la presencia de una candidata como es Píparo de Milei le ha sacado mucho voto a Juntos, con lo cual está ayudando a la posibilidad de que Kicillof sea reelecto. Y volvamos, acá también hay otro escenario. Vos en octubre estás discutiendo a nivel nacional si es primera vuelta o si hay un balotaje. En la provincia no hay. En la provincia Claro, es es un voto. con lo cual Kicillof, que hay que ver cómo lo termina apoyando Cristina, a él en esta discusión, va a la posibilidad de ser un gobernador con un escenario que puede haber Kicillof gobernando con Milei presidente y con Jorge Bien. Macri en la ciudad. Te digo que los Manu. más optimistas de los optimistas que participaron de esta reunión, pero que participan del armado de Juntos por el Cambio, lo que anticipan, de acuerdo a esto que dice Pablo, que no hay balotaje, que se define por un voto en la provincia, es que esa definición va a ser muy apretada, sea cual sea. Por supuesto que quieren protagonizar esa definición apretada. Muy bien, gracias Manu. A ustedes. Vamos a estrenar tu QR con una encuesta. Osvaldo Bazán, Sí, ¿qué es lo que efectivamente. estamos estrenando? Efectivamente, a partir de hoy, ustedes conocen nuestras opiniones, pero nosotros queremos conocer las opiniones de ustedes. A partir de hoy, con el QR que aparece ahí, lo pones con tu teléfono y vas a poder contestarnos una pregunta que es la que vamos a hacer cada día sobre los temas del día. Hoy, por ejemplo, lo que queremos saber es con respecto a las medidas que anunció el ministro Massa. Tenés 3 posibilidades, tenés 3 respuestas posibles. Queremos saber cuál es la tuya. La respuesta 1 es, son un alivio estas medidas. La respuesta 2 es, son insuficientes. La respuesta 3 son medidas electoralistas. Así que desde este momento y hasta el final del programa, con tu teléfono, pones el QR. ¿Y qué pasa? Yo me acerco, pongo el QR, el lector lee, aparece me linkea a la página de TN. Te aparecen las 3 posibilidades y vos elegís si te parece que son un alivio, si te parece que son insuficientes o si te parece que son electoralistas, y quédate hasta el final porque ahí vas a saber qué opinaban. Bien, al final del programa vamos a tener ¿Qué una respuesta estimación, por ganó? supuesto. No tiene todo el método científico, es obvio que no tiene. Y no es vinculante tampoco. Es lo que es, como la vida misma. Bueno, A tener una idea. está con nosotros Salvador Femenia, que es vocero de la CAME, que es una cámara empresarial importante. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cámara Argentina de la Mediana Empresa. ¿Mediano es hasta qué facturación o hasta qué cantidad de gente una organización? Y depende del rubro porque está sectorizado, pero hasta 500 empleados. Muy bien. Quiero preguntarte qué opinan ustedes como Cámara de estas medidas del gobierno. Son 30 y 30.000, ¿no? En principio para ustedes. 30.000 más 30.000. Por eso. Son 60.000 dividido en 2 meses. Bueno, nosotros hoy sacamos un comunicado donde no estamos de acuerdo porque lo sentimos como una imposición, porque realmente siempre generamos estos debates dentro de la paritaria, que creemos que es el ámbito natural. Hace muy poquito terminamos con la paritaria de comercio, que es el gremio, el sector más numeroso dentro de lo que es CAME, que lo estamos pagando con esfuerzo realmente. Reconocemos la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero la situación de las pymes es muy complicada también porque hace muchos meses que venimos así, no solamente a partir del lunes pasado con la devaluación, ¿no? Esto viene a cuenta de paritarias en teoría, Sí. ¿no? No es que son bonos que se agregan. Lo que el gobierno argumenta es adelanten esto por la pérdida del poder adquisitivo. Total no lo dice, pero lo que dice es, bueno, después se descuenta de lo que van a dar vía paritarias. Sí, la paritaria, la discusión de paritaria seguramente van a convocar, lleva un tiempo. Esto nosotros, paguen ustedes primero, tiene un impacto financiero. Que hoy no tenemos la caja como parecía alegremente, tenemos 5 empleados, tenemos que pagar 150.000 más 150.000 otro mes. Hagamos la cuenta al revés.
Si yo tengo un comercio hoy como estamos, que tenemos un margen con suerte del 15 o 20%, ¿cuánto tengo que generar para que me queden limpios 150.000 y pagar a los empleados? Esa es un poquito la ¿Qué pregunta. van a hacer? Porque imagino que no los consultaron antes del anuncio. Se sabía que iba a haber un bono para trabajadores, no se sabía ni cómo se iba a pagar, ni los montos, ni demás, pero ahora que ya está, ¿ustedes qué posición van a tomar? ¿No lo van a pagar? ¿Van a seguir discutiendo en paritarias? La posición que tomamos, nosotros fuimos a manifestarnos de otra manera, porque creo que como no fuimos consultados y realmente siempre tuvimos articulación con distintos sectores del gobierno, con el Ministerio de Economía, con el Secretario de Comercio Interior, con el Exterior, siempre hemos articulado y realmente esto termina siendo una imposición. Lo manifestamos de esta manera. Si sale por un decreto, una resolución, hay que acatarlo. Ahora, ¿qué riesgo hay? ¿Qué van a hacer? Esta es la gran pregunta, que es lo que dice Jessica. Digamos, cuando faltan pocos días para que empiece el próximo mes y los empleados van a preguntar, bueno, ya me depositan, ¿cuándo nos depositan? ¿Qué respuesta van a tener? Y vamos a tener que hacer el esfuerzo seguramente de pagarlo porque tiene marco legal. Ahora, ¿qué riesgo hay para los comerciantes que tienen que afrontar este pago, como bien usted explicaba, que se termine trasladando a precios para no perder capital o ingresos y poder solventar ese bono? El trasladar a precio por parte del sector PYME es un poco complicado. Nosotros no somos formadores de precios y tenemos el límite del consumidor hasta donde legitima el aumento que podemos tener en el producto. Nosotros somos tomadores de lo que nos viene como lista de precios, no formamos y no podemos trasladar todo lo que nos viene de aumento. Por eso la situación hoy que como pymes tenemos no solamente caídas de ventas, sino pérdida de rentabilidad. Ahora, si ustedes no pueden aumentar los precios, pero a su vez tienen que afrontar este pago, Claro. digo, ¿se ponen en riesgo muchas de las empresas? Sí, por supuesto que sí, estamos muy apretados. Muy apretados. No es la primera vez que pasa esto. Otras veces se ha hecho suma fija. La elección pasada, el gobierno también hizo un El año plan pasado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ustedes pagan esto, después viene el gobierno, los auxilia. ¿Qué termina pasando con este tipo de medidas? No, termina pasando que hay que pagarlo, que estamos muy ajustados, que seguramente nos va a complicar mucho la ecuación de nuestro negocio, pero no queda mucho más remedio. Aparte ya la ministra de Trabajo dijo que iba a controlar que se pague. Sí. Que los Para las sindicatos pymes iban lo que a fiscalizar. hubo ¿Se va a pagar en el monto indicado o hay una negociación individual en donde te doy 15, aguantame, después te doy otros 15? ¿Cómo ves que eso va a ser? La relación de la pyme con el empleado es muy particular, no es tan distante, al contrario, es muy cercana, casi como una familia la micropyme, que son la gran mayoría de las empresas. Seguramente va a haber comprensión de ambos lados y poder diferir, por lo menos pagarlo como se pueda, pero pagarlo. ¿Ya estuvieron hablando con los empleados? ¿Sabe usted de algunas empresas? ¿Qué dicen? No, todavía no. Esto salió ayer, hoy lo estuvimos elaborando, estuvimos viendo. Pero esta es una imposición que a pasaba. ustedes les cayó, punto. Sí, obviamente. De golpe les dijeron tenemos que juntar toda esa plata para pagar. Digo, una empresa Ya que nos tiene pasó 10. el año pasado, que no fue tan impactante como este. La situación que tenemos hoy en día es peor que la que teníamos el año pasado, tanto económica como financiera. Igual estas medidas a mí me parece que hay que verlo que tiene un criterio absolutamente electoral. Porque ¿qué pasa? Los empresarios dicen, nosotros no lo podemos pagar de un día para el otro, yo no puedo pensar en 60.000 pesos para todos los trabajadores que tengo. Pero después los trabajadores van a mirar y a veces cuando te parece a cuenta de futuros aumentos, te terminan descontando. Entonces el trabajador dice, esta suma fija de 30.000 no termina siendo esto, termina siendo mucho menos. Entonces terminan los trabajadores desconformes, terminan los empresarios desconformes y el gobierno que hace todo un movimiento electoral de mostrar que está haciendo cosas y recordemos que estamos eligiendo un presidente, lo cual uno es el ministro de Economía. Sí, pero además después de una devaluación como la que hizo Sergio Massa, él puede decir el fondo me obligó, lo que sea, pero este gobierno devaluó el día después de la elección. O sea, todos perdimos en nuestros ingresos y una recomposición. Esto no es un plan platita, porque no es que se le está dando de más a la gente para que tenga más poder de compra. Quiero aprovecharte, porque hay por lo menos dos cosas que es bueno que estés para tener una idea, un orientador. ¿Cómo está el consumo? Yo sé que hay muchos sectores muy diversos, etcétera, pero la foto de ustedes como cámara, ¿cómo están?
Vos sabés que nosotros todos los meses elaboramos índices propios de lo que es el sector PYME, tanto en industria como en economías regionales y como ventas minoristas, que hacemos un muestreo en todo el país. Los 7 meses del año lo tenemos todos en promedio de los 7 rubros encuestados para abajo. Y los 2 últimos meses con fuertes caídas, 3,6% promedio. Necesitamos repetir. Digamos, ¿caída de cuánto durante cuántos meses? ¿7 meses? 7 meses, junio y julio dio 3,6% de promedio de todos los rubros. Sí. Antes venía con 2 y pico, se fue acentuando la caída, pero empezamos de enero. Y te digo más, desde que se fue el ministro Guzmán, que fue julio del año pasado, pasaron 13 meses, tuvimos un solo mes positivo que fue diciembre. O sea, vos me estás dejando Gestión servido que Massa. con Massa no funcionó. No se reactivó. No, evidentemente, a ver, cuando asume Massa ya estábamos en problemas. Hubo un fuerte rebote de la economía en el 2021, pero con ese rebote, si recordamos, en octubre empezó a impactar el tema del aumento de precios, que en ese momento había asumido Feletti, y se fue acentuando y ya empezó a impactar en la actividad por allá por mayo del 2022. Vamos a recordar, porque uno dijo más, desde 2011 que Argentina no crece, salvo algunos espasmos donde decís, hay vida, pero en general en el promedio de 2011. Quiero recordarles esto que ustedes ven acá, estoy haciendo un ejercicio neurológico acá, es un QR para que ustedes participen votando. Vamos a ir compartiendo con ustedes preguntas, todos los programas. Osvaldo es el encargado de contarles cuál es la pregunta para que ustedes contesten acercando el QR ahí. Osvaldo. Bien, ya hay 8.100 personas que se han sumado a esta encuesta, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, estas medidas que anunció el ministro Massa. Hay 3 respuestas posibles, podés buscar cualquiera de ellas, elegir cualquiera de esas 3 respuestas. Una dice, la primera, son un alivio. La segunda dice, son insuficientes. Y la tercera dice, son electoralistas. Así que ya mismo podés entrar y sumarte a los 8.100 personas que ya están votando. Osvaldo, yo no me llevo muy bien con la tecnología. ¿Cómo es que me tengo que acercar? Vos que sos super millennial. Agarrás el teléfono, buscas tu QR en el teléfono. Sí. ¿no? Sabés cómo hacerlo, y pones así. Te Como cuando escaneás los menús. ¿Pueden de paso acercar y darle un beso a tu imagen en el celular, al televisor? Ya lo hacen todos los días en el póster que tienen en su casa. Está con nosotros Fausto Espotorno, que es economista. ¿Sirvió para algo? Viste que siempre se dice, es una medida antipática, pero de vez en cuando en Argentina hay que devaluar. Qué terrible lo que estoy diciendo. ¿Sirvió para algo? Yo creo que no, porque Argentina tiene solo un problema. A ver, el tema cambiario no es solamente un problema del nivel del tipo de cambio en este momento. En este momento tenemos un problema de múltiples tipos de cambio. Tu principal problema es que no unificás el mercado. No hay un precio para el dólar real. ¿Cuánto vale el dólar? Bueno, depende. Si sos exportador, si sos importador, si exportás soja, si exportás bienes y servicios, si exportás... Entonces, lo que nos falta es unificar el mercado de cambios. La corrección del tipo de cambio, en realidad, la función que tuvo era la de darle a los exportadores una posibilidad de anticipar exportaciones. Porque no fue solamente devaluar. Hubo 3 medidas al mismo tiempo. Devaluar, subir las tasas y prometerles un tipo de cambio fijo hasta octubre. Entonces, si vos ibas a exportar en octubre, ¿no? Y te fijas el tipo de cambio, pero te suben las tasas, lo que te conviene a vos es exportar antes, ponerle la plata en plazo fijo y en octubre tenés más plata que si esperás a exportar en octubre. Porque el tipo de cambio fijo. Esa era la medida. Y es por eso que el Banco Central logró recaudar en la primera semana de esa medida 600 millones de dólares más de reservas. Pero otra vez, estás anticipando. Es como una gran plan soja 10.000, no sé cuánto. 15 ya. Nuevo. Pero para todos los exportadores. Esa fue la función de la devaluación, no otra cosa. Bien. Y en vez de estar devaluando todos los meses, bueno, se anticipó todo. Ahora, el impacto es que la inflación te subió, etcétera, ¿no? ¿Cómo les suena a ustedes como Cámara, por ejemplo, en una propuesta como Milei? Vamos a aprovecharte para todo. Desregulaciones, aperturas. ¿Qué les da? ¿Entusiasmo, miedo, temor, prevención? Nuestra propia encuesta tenés que contestarla. Me gustaría tener, que seguramente lo vamos a hacer, posibilidad de hablar con todos los candidatos, sobre todo con los 3 principales, y saber el cómo. Nosotros, como está el mercado interno, tengamos en cuenta que las pymes son el 99% de las empresas somos pymes, y que tenemos el 70% de la oferta del mercado interno,
no estamos en este momento para que haya una apertura en estas condiciones porque creo que desaparecemos la mitad, ¿no? Bien. No O sea, es tan si fácil. Mi ley tiene una prevención, porque si viene y amenaza con abro todo de golpe... No, creo que sería catastrófico para nosotros. Bien. Fausto, ¿cómo ves esto? Fíjate vos que vamos como a tener este rompecabezas, vos hablas de la macro, el señor habla de una cámara de mediana empresa, se van encastrando con dificultad todo el paisaje. Bueno, sí. Es que justamente el próximo programa económico tiene que ser bastante integral en un montón de aspectos. Por un lado, obviamente tenés que ordenar las cuentas públicas, sin eso el programa económico ni empieza a funcionar, pero tampoco podés reventar al sector y decir, bueno, hay varias formas de ordenar las cuentas públicas. Una, esperemos que no pase, sumamos los impuestos, por ejemplo. En Argentina ya las empresas están al tope de su capacidad de impuestos. Entonces tenés que ordenar el gasto del Estado. Así, bueno, en qué es prioritario gastar, qué no es prioritario gastar, etcétera, y ordenar las cuentas públicas. Tenés que ordenar el Banco Central. Porque desde el punto de vista macro, el Banco Central hoy está generando la mayor emisión monetaria. Si vos decís, ¿quién emite dinero hoy? ¿Para financiar qué? ¿El Estado? Sí, una parte, el 40%. El otro 60% para financiar el Banco Central. Bien, déjame preguntar una cosa, Lucía. Digamos, hablemos de Massa. Estamos hablando de este plan platita, parece despectivo hablarlo así, o estas medidas, pero termina siendo... ¿Tiene un plan Massa por si en la lotería loca, si la suerte es loca y le toca... ¿Tiene un plan para algo diferente? ¿Tiene un plan económico o es esto pensando en que no vas a tener sequía y arreglando otro plan con el fondo y con esto estaríamos? ¿Tiene otro plan más? El peronismo. Sí, un ¿Tiene plan, otro plan? si llegan a ganar en un eventual escenario. No, lo que plantea más es esta cosa de que el año que viene todo se va a reordenar por la cuestión que no va a haber sequía, por la lluvia. energía, porque no va a haber este hueco de 20 y pico mil millones de dólares. Sí, no se espera que llueve. Discurso, los ejes del discurso tienen que ver, si lo escuchás, con la industrialización, con toda una batería de cuestiones que son históricas del peronismo y no hay nada que aparezca nueva en el escenario. También es cierto que nadie le está preguntando a Massa sobre su programa económico. Le están preguntando sobre lo que está pasando ahora cuando él da entrevistas. Pero hay algún rumor, les pregunto a usted, ¿hay algún rumor? Si Massa llega a entrar al balotaje y si en las cosas raras de la vida gana, le van a tener que agradecer tanto que él ahí sí va a poder aplicar tales y tales. Ministro de Economía? ¿Hay alguna cosa remotísima en este sentido o cero? Sí, Massa ya dijo que él va a ser el presidente que va a parar la inflación. No le da para ser el ministro y el candidato de partido. No tiene nada. Pero digo, hay una posición sobre el Banco Central en un futuro gobierno peronista. Vamos a repensar el rol del Banco Central. Si tiene todo él ahora. Cristina Kirchner dijo hace 4 o 5 meses antes de que fuera Massa, decía, el programa tiene que ser el candidato. ¿Se acuerdan? El programa, Máximo Kirchner, el programa. Nunca se pudieron sentar porque las urgencias son otras, pero cuando se sientan Massa de un lado, Cristina del otro, y quien esté en esa negociación, piensan cosas distintas sobre las que hay que hacer. Massa hubiera quizás hecho otra cosa. Cuando asumió le dijeron, podés hacer todo esto menos devaluar. O sea, entró condicionado. Y la verdad es que no es probable ver un escenario de Massa presidente, esto es lo que se ha planteado. Ahora, lo que decía Pablo, él dice, el presidente voy a ser yo. Empezamos otra vez la discusión con la que hubo con Alberto, Cristina y el Yo detalle. digo, lo que Massa dice es, si Massa gana, va a decir, yo hice la campaña, yo hice los anuncios, yo lo hice a pesar de Alberto y a pesar de Cristina. Entonces, él se pararía como presidente, digo, en esta cuestión de... Porque claramente, para mí, vos ves a Milei lo que dice y a Massa lo que dice y están intentando confrontar entre ellos y dejar afuera a Juntos por el Cambio. De pasar esto, él va a decir, el poder político lo tengo yo y yo empiezo a definir una correlación distinta y en esto es este guiño a que quiere un gobierno con radicales, con socialistas. De decir, pero el plan económico, no está. Bien, no está. Salvador, dicho esto, se habla de industrialización. Se industrializó desde los ojos de Came. ¿Hubo una industrialización o lo que hay es consumo, poder estar juntos o no? ¿Qué ven ustedes en los últimos años? En los últimos años se mantuvo bastante el consumo. No hemos visto tanta industrialización. Creo que del sector pyme, con la carga tributaria que tenemos, es muy difícil generar
inversión para industrializar, se necesita crédito, no tenemos crédito fácilmente accesible. Tampoco pueden comprar afuera máquinas, por ejemplo. Pero Se han comprado, se han equipado algunas industrias, hubo momentos que hubo crédito y se aprovecharon, que se conseguían con el dólar oficial, de importar algunas maquinarias. Algunas empresas pymes han ampliado su capacidad, instalada. Sí. Pero bueno, hoy estamos en la situación que estamos. Bien, Fausto, ¿cómo ves esto? Digamos, industrialización, que es una bandera histórica del peronismo, digamos, que suena como tener bandera, tener patria, tener industrialización, es un significante sensible para una parte de la sociedad. ¿Se industrializó? ¿Desde sí, Argentina no, viene más o menos con el mismo tamaño de la industria desde el principio del siglo XIX. XX, perdón. Argentina más o menos la industria es el 18% de la economía argentina hace 100 años, ponerle. Tuvo algún momento en el principio del peronismo, pero tampoco hoy esa es la discusión en la economía. La industrialización, vos podés industrializar algunas cosas, otras no. Para industrializar una economía tenés que ser muy efectivo en muchas cosas. O sea, no es solamente tener la fábrica, sino que los insumos lleguen a tiempo, que esté abierta la frontera, o sea, que cuando el insumo importado entre, se suba al camión, llega a la fábrica a tiempo. Pero hay un fantasma, el industricidio, que se usa como te tiro con industricidio. Sí, digamos. pero hay una mezcla entre lobby, mitos y discurso político con poco... No, y después no hay la infraestructura, seguridad, por ejemplo. No hay infraestructura y de eso no se hay habla. seguridad jurídica. hay Cuando seguridad a vos jurídica. te cambien constantemente las reglas de juego, las leyes impositivas y las restricciones de qué podés importar, exportar, tampoco hay incentivos. Más básico todavía, ahí. no hay seguridad. Cuando los camiones van por las rutas, están además. los piratas del asfalto, digamos, y no hay nada. Tengamos en cuenta una cosa clara. La industria per se, hoy en el mundo, es una industria multipaís. Claro. Bueno, ya no existe Claro. donde vos ponés, importo el insumo. Generalmente vos tenés una parte del proceso industrial de un producto más grande, o sea, un auto. Sí. Se produce unas piezas en un país, otras piezas en otro, se ensambla en otro, se manda a otro lado. Ya no es una cosa de los años 50 que está en el imaginario popular. Hoy la mayor parte... La sustitución de importaciones famosa y tan Eso evocada, nunca funcionó en la historia de la economía argentina. Es una tontería económica esa. Pero sacando esa tontería, la industria ya no es la industria de los 50. Vos formás parte de cadenas productivas industriales. Vos estás en un pedazo donde una cadena industrial pasa por varios países hasta llegar al destino final que es el consumidor. Fausto, te quiero hacer una pregunta. Nosotros arrancamos el programa contando que Patricia Bullrich eligió a Carlos Melconian como su ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia de la Nación, y el jueves, en un acto en Córdoba, como contábamos, se va a anunciar y se va a mostrar. ¿Cómo impacta esto en el mercado? ¿Cómo pensás que puede pasar que se ponga en la cancha de la discusión política a Carlos Melconian, con lo que él significa para el mercado, con lo que significa simbólicamente un economista de este calibre? Bueno, para mí es muy interesante que se empiecen a mencionar los equipos económicos efectivamente que tienen posibilidad de estar en el gobierno. Milei primero Milei es economista, o sea que ella tenía un paso adelante en ese sentido, ¿no? Pero igual habían aparecido ya otros economistas que están en el espacio de Milei, Diana Mondino, por ejemplo. Juntos por el Cambio hay también economistas, pero no estaban saliendo tanto de la cancha, si querés. Me parece que que empiece a haber discusiones de cómo solucionar los problemas es recontra útil. ¿Y encontrás en esos discursos realmente planteos consolidados de cómo llevar adelante todos los anuncios que se hicieron? Todavía no, todavía estamos muy en campaña. Es muy difícil en campaña ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay discusiones, en general los programas económicos tienen costos y beneficios. O sea, todo programa económico, es decir, yo quiero lograr esto, pero eso tiene algunos costos. Y los políticos en campaña tratan de evitar que la gente conozca todos los costos, digamos. Ayer una candidata de Milei, acá en el programa, decía que lo primero que hay que hacer, lo primero que va a hacer el primer día es cortar el gasto político. ¿Cuánto significa eso? Pasa que hay que ver, no hay un gasto político así en las líneas, hay que ver a qué se refiere con el gasto político. Obviamente, si vos decís, che, el gasto administrativo del Estado, y mira, en el Estado Nacional se puede cortar medio punto del PBI por ahí. ¿Cómo lo tomo eso? Estoy haciendo un cálculo imaginario, porque el gasto salarial en el Estado históricamente de 2 puntos del PBI hoy está en 2,7. Entonces uno puede decir, bueno, che, ese 0,7 adicional fue el gasto en exceso que se dio en organizaciones públicas.
Pero hay que recordar por todos lados. A ver, pero, por ejemplo, los subsidios económicos. Sí. ¿Cuánto es político y cuánto no es político? ¿Por qué el Estado argentino decidió subsidiar una cosa y no la otra? Por una mirada propia. Vamos a lo concreto. Empleados públicos, ¿quiénes sí van a recibir bonos y quiénes no van a recibir? Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, ¿también van a recibir? Sí, por eso hay un poco de ruido con respecto a una definición, como antes charlábamos con el hombre de Came, es una definición del ministro de Economía que derrama en la Administración Pública Nacional, en las provinciales y en las municipales. Entonces, cada municipio tiene que hacerse cargo, sin consultamente vas a tener que pagar. Ojo, Massa invita a adherir. Sí. Bueno, que no es lo mismo porque él no puede decir municipio de Avellaneda tenés que dar una suma fija. ¿Es vinculante o no? A ustedes los a los privados sí los obliga y al Estado no. Para Came. Tiene que ser, es obligatorio. Es obligatorio para la pyme. Para los privados sí, para el Estado no. Para el Estado... lo que dice la palabra, la frase exacta es la que dice Jessica, invita a adherir. Ahora vos decime en qué municipio no se van a poder, no van a hacer esto, lo dan vuelta. Pero va a haber una discusión no hay plafón porque político. El Estamos en intendente elecciones, sí, está bien, pero ¿por qué está pataleando los intendentes y los gobernadores? Porque van a decir, mandame plata, que esa es la pelea que viene ahora. Pero si ¿qué intendente va a decir hoy o sale en una radio de su distrito a decir, yo no pago esto porque ya lo pagué la semana pasada? Sí, pero están todos por lo bajo. En un ratito está Martín Yesa de Pinamar y le vamos a preguntar, por ejemplo, cómo es eso, cómo se paga, cómo se hace. ¿Se puede poner rebelde? No, mirá, mandame la plata. ¿Cómo todo eso va a ser? El que encontró una solución muy fácil fue el gobernador de Santiago del Estero, que anunció un bono de 400.000 pesos a todos los empleados públicos de la provincia, en 4 cuotas de 100.000 y una suba de sueldo de 55.000 pesos. Sí, pero hay intendentes que, por ejemplo, ya dijeron que lo pagan en una cuota sola directamente. Bueno, está claro, acá aparece esto, los intendentes que tienen plazos fijos, la plata guardada, Massa les dice, sacalo de ahí y pagalo. Salvador, si vos tenés que ordenar la lista de preocupaciones del sector, ¿cuál es la número 1? Que vos decís, todo no me van a resolver, pero la verdad que esta primero y segundo ítems serían fundamentales para que cualquier gobierno nos ayude. ¿Cuáles son los primeros En estas circunstancias, baja la inflación. A nosotros nos cuesta mucho trabajar con este nivel de inflación, por lo que te decía antes, porque afecta nuestros márgenes, porque no somos formadores de precios. Yo te digo, dolarización. Hola, Came, dolarización. ¿Qué te da? Mira, nosotros queremos que, cuando te decimos no queremos tener inflación, queremos tener una economía estable, que se estabilicen las variables de la economía, que se adecuen a como tienen que ser, y después, no sé, será una decisión si quieren dolarizar o no. Nosotros necesitamos una moneda estable para poder trabajar con un poco de previsibilidad. Hace mucho tiempo que en el sector pyme no tenemos previsibilidad. Y eso también es producto de la inflación. Una meseta alta de inflación nos complica mucho la vida. Salvador, muchas gracias. No, gracias a usted por Fausto, invitarme. última reflexión, ¿qué podemos esperar del sendero? Mirá vos qué lindo decirle sendero, que uno cree que es flores al costado del camino. Camino del bien. El sendero inflacionario. El descenso. ¿Qué plantas pinchudas? Infierno, sí, ¿qué tenemos? ¿Cuánto viene en el Mira, te voy a dar un dato interesante. Agosto, la tercera semana de agosto nosotros medimos la inflación semanalmente desde el 2015. Sí. Antes la medíamos también, pero no hacemos mediciones semanales específicas. La tercera semana fue el récord inflacionario de una semana que nosotros hayamos medido. ¿Sabes cuál era el récord anterior? ¿Cuál? La primera semana. Sí. O sea que tuvimos 2 récords de inflacionarios semanales en agosto. ¿De cuánto hablas? 4 y 4,5 por semana. En 2 semanas. ¿Y más marcado en qué rubros? ¿Alimentos? No, alimentos sí, pero en todos los rubros. Estuviste en casi todos excepto servicios que quedan un poquito atrasados. Entonces, si sumás, ¿qué te va a dar? 3 por 4, 12. 12, vas a estar en 12 en agosto, casi seguro, y septiembre va a estar ahí, 10, 11. Con lo cual vas a tener de acá a fin de año prácticamente, sin contar diciembre, 40, antes de llegar a diciembre. Bien. Qué hermoso es dar noticias por TV. El sendero de... Pero para algo está la encuesta. Catárticamente ustedes no cambian el mundo, pero acercan el teléfono a un televisor
y votan. Osvaldo Bazán, ¿qué es lo que la gente puede votar en vez de salir con un bate de béisbol, que jamás invitaríamos a eso? Ya hay 17.000 de nuestros televidentes que han votado en esta encuesta. El primer día que vamos a hacer la encuesta, lo vamos a hacer todos los días, que nos van a hacer trabajar, pero estamos conociendo cuál es su opinión y la verdad que los resultados, no te los voy a decir por ahora, pero vienen muy interesantes. Podés votar con respecto a las medidas que anunció Massa ayer. Si son un alivio, si son insuficientes o si son medidas electoralistas. Acercás el teléfono al QR que está acá. Ahí. Muy bien. Un desafío para el cerebro. Muchísimo. Muy Y bien. acercás el teléfono y ahí con el QR vas a poder votar. Bien, apasionante, nunca visto, increíble, probalo. Sensaciones, experiencias. Vamos a hacer una tanda, gracias a los invitados por haber venido. Tanda, por favor. Como siempre, que dan las 21, se hace presente Rolando Barbano. ¿Cómo estás, Rolando Barbano? ¿Qué tal, Diego Seigman? Muy buenas noches. Muy bien, bueno, gracias por venir como siempre. Y quiero presentarles al intendente de Pinamar, Martín Yesa. Hemos hecho por Zoom más de una vez, pero nunca en estudio. Es cierto, nos conocemos personalmente con Martín Yesa, que viene a darnos una noticia, que o no sé, cómo es, qué difícil pensar pasado mañana, pero supongamos que llegamos todos vivos a diciembre, ¿correcto? ¿Y cómo es la temporada en pesos, Estás re optimista. en dólares? ¿Cómo se piensa una carpa, un departamento, cualquier cosa? ¿Cómo es futurizar a diciembre desde los ojos de un intendente con esta economía? Mira, con ciudades como Pinamar te pasan dos cosas que inevitablemente, como les pasa a ustedes en el laburo acá, tratando de transmitir lo que es la realidad, ¿no? La Argentina tiene muchas realidades muy complejas. Si ustedes hacen un informativo vinculado a la seguridad, te muestra una Argentina. Si haces un informativo vinculado a la pobreza, te va a mostrar una Argentina. Y también hay gente con plata. Entonces, te pasan dos cosas que son extrañas. A veces, en esta etapa del año, empiezan a salir las notas de las casas caras en dólares en la costa y esas son las que primero se alquilan. Entonces, capaz me haces una nota diciéndome, Martín, qué barbaridad ese precio. Esa ya está alquilada. Entonces, ¿cuáles son los problemas con momentos como este? Primero, que sí, es una locura. Ahora, eso es un segmento que es un segmento chico, ¿no? Que es la gente con muy alto poder adquisitivo, que te diría es el 3% de la población argentina, que es una parte de nuestro público. Después vos lo que tenés es, el que comercia en pesos, es imposible, porque tenés que ser realmente muy tonto para comprometerte a aceptar pesos de diciembre a un valor fijo o anclado, ¿no? Por dos motivos, por la inflación y por la devaluación, que es, digamos, como la otra cara de la moneda. O sea, pues el problema de nuestra economía es que tenés inflación y devaluación. Y a la misma vez ves que cualquier persona normal, sin ser un experto en economía, ve que encima el ministro de Economía sigue emitiendo medidas y es un problema. Dicho eso, creo que como todos los argentinos, ¿no? Vas actualizando tarifa, vas actualizando precios, se va conversando, se va hablando. Una cosa es el que tiene el departamentito para laburantes, otra cosa es el que tiene la casa de 7 habitaciones con pileta climatizada, pero en general hoy, si querés alquilar hoy, tenés que pagar, si querés pagar en pesos, paga en pesos ya, y si no, la gente lo que hace de palabra lo ancla a un valor dólar. Pero, digamos, no hay ninguna novedad. Tu casa, estás bien, decís, che, pero ¿qué inventaron? El paraguas, desde ya hace tiempo esto es así, pero creo que se va a potenciar muchísimo más de que todos los ya hay como una dolarización de hecho de este mercado. La macana que viste te queda como asimétrico. Una cosa es hablar en dólares de una casa muy bonita con el bosque y qué sé yo, y otra cosa es hablar de una carpa en dólares, ¿no? Como que ya ahí culturalmente nos ¿Se está hablando en dólares de las carpas? No. ¿Pero en qué precios se manejan? Porque, no se manejan. Yo entiendo lo que decís en cuanto a las previsiones. Está claro, nadie puede prever los precios de enero, de febrero, de marzo. Ahora bien, ¿qué aumentos se están previendo? Nosotros, ¿150%? Además van a tener una catarata de gente que no se va a poder ir al exterior, porque este va a ser el verano de nos quedamos todos acá. O sea que van a tener más demanda encima de todo. Históricamente, Rolo, nosotros los precios se suelen fijar el 12 de octubre, pero es como una cosa que quedó de los 90 cuando había 1 a 1 y no había inflación. Cuando la gente viajaba para alquilar. La verdad que en las últimas temporadas, salvo las familias que, viste la típica que van 3 meses y hacen la temporada y lo manejan de palabra con el del balneario,
La mayoría medio que lo va definiendo sobre la fecha y lo van hablando, llaman al balneario, es como una cosa medio artesanal. Después obviamente tenés el balneario al que van los políticos, el balneario al que van los mega empresarios, y después están los que van, viste, como la familia, recién estaba el presidente de la CAME, ¿no? Sí. El que va a la pyme, que la va laburando, la va conversando, che, te fijo esta parte en pesos, entonces el otro se hace su reserva, después te cancelo, actualizamos, nada. Pero hay muchas padres y madres de clase media que van a Pinamar porque sus hijos van ahí, porque sus hijos van a ver a sus amigos, entonces están en esa disyuntiva, están pagando 150% mínimo un alquiler respecto al año pasado. ¿Sabes qué pensaba recién, Pablo? Así como vos lo introducías con el tema de los chicos, y lo que representan las vacaciones o los lugares como Pinamar, como Mar del Plata, como Villa Gesell, el Partido de la Costa, Villa Carlos Paz, Baril... Necochea. ¿no? Necochea, que después me retan. Todos los lugares de turismo nacional, para la gente representan dos cosas. Y yo me di cuenta con la pandemia, cuando en una nota con ustedes, che, Golán dice que va a prohibir las vacaciones de verano, y yo dije, de ninguna manera... Y fue como boom, un boom de un montón de gente que estaba muy angustiada. Porque las vacaciones pasan dos cosas. Primero es o sea, además de todo este año tenso, me decís que no voy a poder descansar. Y lo segundo, porque las vacaciones para un montón de gente, y esto lo fui aprendiendo con los años como intendente de Pinamar, los lugares de vacaciones como los nuestros son lugares a los que la gente va a tener alguno de los mejores recuerdos de su vida. Viste, como, che, sí, las vacaciones con mi viejo, prendí la parrilla, jugué al tejo con mi abuelo. Entonces... Para un montón de gente es muy angustiante y muy paralizante no poder pensar en, viste, como, che, no hay, ¿dónde está la luz al final del túnel? Bueno, como todo, vamos a tener vacaciones de verano y vamos a tratar de hacer un esfuerzo entre todos para que la gente pueda venir y disfrutar, y por suerte tenemos un muy lindo laburo con las cámaras empresariales en la ciudad. Bien, cortemos con tanta dulzura. Vos sos intendente y se vienen propuestas con fuerte ajuste de impuestos, digamos, tanto Milei como el proyecto de Patricia Bullrich, a Massa lo dejo aparte, dicen, basta de superposición de impuestos, tasas, nacional, provincial y municipal. Yo te digo a vos, ¿querés que esto salga adelante? Entregá tasas que hoy sean que estén de más. ¿Tenés para entregar? Decís, si confieso la verdad que esta tasa, esta otra la podríamos... ¿Hay? Mirá, muchos municipios... Vos pedís, ¿qué pones? En el año 2018, Mauricio Macri hace una ley de responsabilidad fiscal para los distintos niveles del Estado. Nación, provincias... Ingresos brutos. Y municipios. Sí. Y ahí hubo un compromiso de todos los municipios de ir retirándonos. ¿Qué pasó? Todos los municipios, yo macrista, digamos, del PRO, hicimos los deberes. Asume este nuevo gobierno y revirtieron esta norma de responsabilidad fiscal. Entonces muchos municipios como Pinamar, como 3 de Febrero, como La Plata, como Mar del Plata, como Capitán Sarmiento, lo de Javier Iguacel, capaz fue como que había sonado mucho en un momento. Muchos municipios nos dedicamos a eliminar tasas y derechos de burocracias chiquititas que decís, che, esto no se justifica de ninguna manera, lo hemos hecho. Pero después tenés un Estado Nacional que el ministro de Economía agarra y firma un decreto y dice, ahora páguenle 60.000 pesos a los empleados municipales. Yo digo, bueno, pero hubieras puesto 200.000 pesos o 1 millón de pesos. ¿Por qué no pones 1 millón de pesos? Si lo haces por decreto y que lo haga otro. Ustedes pueden afrontar... Entonces, ¿hay tasas que puedas suprimir? Hay un montón de municipios, pero depende... O sea, después vos tenés distintas realidades. Por ejemplo, vos en Pinamar, yo asumí, tenías 2.000 comercios en 2015. Hoy tenés 2.850 comercios en Pinamar. Entonces vos después, con una tasa, decís, che, ¿cuánto? Y el otro problema que tenés en lugares como Pinamar, por eso, perdón, es de lo que voy a hablar. Una es la realidad del verano, otra es la realidad del invierno. Entonces vos lo que tratás de fomentar es el comercio de todo el año. Entonces, por ejemplo, yo todo lo que es tasa de habilitaciones te lo saco de abril a noviembre, te elimino el pago de habilitaciones. Entonces, la tasa de ingreso al mercado de Pinamar, si vos querés venir durante el invierno, es mucho más baja. Ahora, ¿querés venir solo en enero a Pinamar? No hay ningún problema, tiene un costo de ingreso. Por eso uno tributariamente, en el mundo, no es un invento de Pinamar, en el mundo, con los tributos vos lo que generás son incentivos o desincentivos para que, no sé, tenés lugares en donde de repente te ponen 10 almacenes en una cuadra y alguien, un liberal, te diría, bueno, pero eso hasta que se agote y se sature el mercado. No, bueno, está bien, pero si tenés ciudades en donde de repente te montan un almacén porque la tasa de ingreso es muy baja y es solo por un mes, ¿qué estás fomentando? ¿Qué tipo de empleo estás fomentando? Porque estás fomentando un tipo de empleo golondrina, te satura lo habitacional. Por eso
la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y por eso cuando a veces hablamos de que necesitamos un cambio y hablamos de esta idea como de cambio real, es de gente que sabe que a veces no es que tocas una perillita y salió todo bien. Pero me parece que eludiste un poco la pregunta, que era, ¿qué tasa podés bajar? No, pero porque los municipios que pertenecemos al PRO, yo soy intendente desde el 2015, yo ya lo hice. Por eso yo ya lo hice. Todo lo que era ingresos brutos, todo lo que eran eliminé 148 tasas y derechos que si decís eliminé derechos acá, después te recortan y te dicen, ¿qué derecho eliminaste? No. Son derechos, por ejemplo, de derechos de construcción, digamos, derechos, por ejemplo, al patentamiento de la moto. La gente no patenta la moto porque es muy engorrosa la burocracia. Entonces dije, bueno, vamos a desburocratizar y que no tengas que pagar nada para patentar tu moto en Pinamar. Digo, a eso voy, ¿no? Son tasas y derechos municipales que son muy engorrosos. Nosotros eliminamos más de 148. Por eso lo que te digo es, muchos municipios que somos el PRO, la mayoría te diría, lo hemos hecho, pero no los demás. Y de hecho hay una nueva normativa nacional que revirtió esta ley de responsabilidad fiscal que hizo Mauricio Macri en 2018, creo que la hicieron en 2020, para que las provincias y los municipios puedan revertir ese proceso sin ningún tipo de penalidad. Algunos radicales lo apoyaron. Fue una gran discusión eso que dividió Juntos por el Cambio. Te quería preguntar otra cosa que es... Es cierto. Massa anunció bonos para todos, incluyó a los municipios. ¿Vos lo vas a pagar? Es una pregunta. Y si hablaste con otros intendentes de Juntos por el Cambio para ver cuál es la situación, de qué posición van a tomar. Legalmente hablando es como si yo sacara un decreto diciendo que el gobierno nacional deje de emitir billetes. Digamos, esa es la validez legal que tiene. La autonomía municipal está protegida por la Constitución Nacional. El ministro de Economía no tiene ningún elemento y además, perdón, es un principio básico de un Congreso. Si vos querés crear este tipo de normas, eventualmente las define un Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación no puede crear normas que aumenten el gasto si no tienen una fuente de financiamiento. Esto es como lo básico, ¿no? Lo más básico. Ahora, si encima lo querés hacer por decreto y encima se lo querés imponer a otro orden del Estado, a otra jurisdicción, como es un municipio que está protegido por la Constitución, son estas cosas en donde tenemos que estar dando explicaciones de cómo debería funcionar un país con un orden institucional normal, pero bueno, es en la que estamos. Definitivamente no, para eso también está el estamento. No, nosotros no vamos a cumplir, o sea, no lo van a pagar. Yo voy a hacer un decreto que diga que no va a imprimir más billete. Con estas medidas, Diego, si se implementaran, es 0.5 puntos de PBI. La discusión con el Fondo Monetario Internacional de las metas fiscales para la Argentina fueron aproximadamente 0.5 puntos de PBI que le estaban diciendo, che, ajustate un poco más. No solamente no lo hacen, sino que además incrementan en medio punto con este nuevo plan. Que a la misma vez, pienso, durante la presidencia de Mauricio Macri, de las cosas muy buenas que se hicieron, se habló del déficit de las empresas públicas, ¿no? Y hoy es uno de los temas de debate. Durante la presidencia de Mauricio Macri, el déficit de las empresas públicas se bajó en 4 años, que lleva mucho laburo. Tenés que tener gente profesional que tenga ganas de meterse, que tenga ganas de hacer estos ajustes y que a la misma vez, mientras haces el ajuste, no merme el servicio. Porque el talento no es echar gente y ajustar y decrece el servicio. El talento de la persona que está formada en la administración pública es que ajustás y a la misma vez, por tecnificación o modernización, seguís prestando un igual o mejor servicio. Ese es el desafío. Pero te puede Pasó de ocurrir 1.7... que Gesell tiene un intendente que ¿de qué signo político es? Del Frente de Todos, de Unión por la Patria. Ese va a pagar ese municipio y vos no vas a pagar. Vas a tener rebelión en la granja. Podrá ser y se lo explicaremos a los vecinos de Pinamar. La municipalidad de Pinamar no va a pagar esto que... Para empezar, si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, no va a ser por un decreto del ministro de Economía. No es su competencia. Nosotros tenemos particularmente, en Pinamar es uno de los sueldos más altos de empleo municipal de la Argentina. Hay una paritaria permanente, obviamente, porque tenés escalada inflacionaria permanente, devaluación hace una semana y media, y encima te quieren sacar un decreto, pero perdón, lo paradójico es que Massa no puede hacerlo con los empleados del Estado, pero sí lo puede hacer con los empleados privados. No, y eso ni que hablar. O sea, para las pymes, recién a la salida me quedé hablando unas palabras con el presidente de CAME. Le digo, che, tengo una duda, porque hoy escuché 3 datos, ¿viste? En esta cosa de la Argentina se habla de 1 millón de pymes, otro dijo 800.000 pymes, y el dato que me parecía más verosímil era 650.000 pymes. Le digo, che, ¿cuál de los 3 datos es el verdadero? Me dice, ninguno de los 3 son aproximadamente menos de 600.000, estamos hablando de
poco más de 550.000 pymes. Pero fíjate lo que es parte de nuestro debate público, en donde ni siquiera sabemos cuántas pymes hay. Y a esas 550.000 pymes les están diciendo, che, lo único, no te avisé, tenés que pagar 60.000 pesos más que no lo tenías contemplado. Ese punto, vos tenés un gran sector privado en tu ciudad. Sí, claro. Vas a tener un sector privado que está obligado a pagar ese bono, que habrá que ver cómo logran hacerlo, y a los empleados estatales que vos les estás diciendo que no. Digo, ¿te puede llegar a generar algún conflicto social, reclamo a las puertas de la municipalidad? A mí no me gusta el conflicto, pero tenés que estar preparado para el conflicto. Y para el cambio que nosotros estamos proponiendo para la Argentina, somos todas personas, yo no tengo ningún problema, y de hecho me han visto más de una vez acá poniendo la cara, desde el 2016 que hice una denuncia a un comisario que decía que se había cansado de robarle a la gente, a un incendio en Valeria del Mar, a temas con los cuatris. Yo siempre puse la cara, siempre me he dedicado a explicar, siempre, digamos, cuáles son las cosas que nosotros hacemos. Y sí, probablemente haya conflicto. ¿Hay un paro ahora de municipales en Pinamar? Sí, hay un paro de municipales porque están pidiendo aproximadamente 120 bonificaciones nuevas para empleados. A las bonificaciones que ya existen, están pidiendo otras 120 bonificaciones. Y ¿Cómo es 120 bonificaciones? Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, 1.000 empleados aproximadamente. De los 1.000, 508 son del sistema de salud. Después tenemos 490 empleados municipales en una ciudad con capacidad para 400.000 personas, 50.000 habitantes. De los 450 empleados tenés bonificación, por ejemplo, por ser maquinista. Vos sos maquinista, tenés una bonificación por ser maquinista. Bueno, están pidiendo 120 extra. Por ejemplo, una es que, por ejemplo, si sos pinchapapeles, piden una bonificación porque estás sometido a condiciones inclementes climáticas, que eventualmente vos lo podés llegar a pensar. El que va en los caminos con el pinchando papeles, que es parte de su trabajo, ¿no? Por eso también se hace esa contratación. Entonces, estas son las cosas que vuelven como muy absurdo el debate público en este contexto, porque todas las medidas podrían sonar mal o bien. Si nunca hablamos del contexto, cualquier medida puede ser buena o mala, pero cuando vos la contextualizás y decís, che, pero escúchame, acaban de devaluar 25% la moneda, hay un montón de gente que la tiene re difícil, ¿qué mensaje le mando al contribuyente, a los comerciantes, si en medio de esto agarrás y vas a pagar 60.000 pesos? Bueno, pero tiene que ver con lo que decía Lucía. No, pero quería solamente hacer este punto, que es... No, es que tiene razón, Lucía. Todo lo que se habla genera un conflicto que ustedes tienen que resolver. No es tan fácil decir vamos a achicar el gasto público o achicar la planta estatal. Es así, por eso, Rolo, es importante. Todas estas medidas que tienden a emitir moneda, primero que emiten moneda, emiten billete, que por paradójico que parezca, termina destruyendo la capacidad salarial y el poder adquisitivo de los argentinos. Vos tenés el caso, por ejemplo, de Boric, un presidente que proviene del socialismo, del Partido Comunista Chileno, que cuando le preguntaron qué hacer con el 8% de inflación anual en Chile, los empresarios, un grupo de empresarios le fueron a plantear si no podían hacer un IFE como en la Argentina. ¿Y qué dijo Boric? Pero ustedes lo que están proponiendo es que para paliar la inflación emitamos más billete o tomemos deuda que nos genere más inflación. Miren la Argentina. Y viene de la izquierda, no estamos hablando de la calle. No puse el caso de la calle Pou a propósito, que es un presidente al que personalmente admiro. Estoy poniendo uno que en la teoría debería estar en las antípodas o más cercano a este gobierno, pero mirá, el orden no es ni de izquierda ni de derecha. La eficacia no es ni de izquierda ni de derecha. Vos podrás ser todo de izquierda lo que quieras, pero el equilibrio fiscal no es ideológico, es que no te entre más de lo... O sea, que no gastes más de lo que te entra. No es ideológico, acá solamente es ideológico, pero mira, en Bolivia no es ideológico, en Paraguay no es ideológico, en Chile no es ideológico, en Uruguay no es ideológico, es una política de Estado. Y me acuerdo cuando hace 15 años decíamos, che, pero en Alemania mirá lo que hacen, y te decían, bueno, pero esto no es Alemania. Che, ya no hablemos de Europa, pero ¿cuál es tu reflexión acerca de que es verdad que Juntos por el Cambio venía enarbolando la bandera del equilibrio fiscal y ahora vino un señor nuevo que no es de Juntos por el Cambio y les robó y potenció y usó esa bandera? La bandera de la libertad, no menciona la República, menciona la libertad, el equilibrio fiscal. ¿Cuál es tu reflexión acerca de todo ese público? Una gran parte quizás sean veraneantes o habitantes de Pinamar que se te fueron para otro lado. Lo primero que vino a ser un aporte. O sea, corrió una parte, o sea, el espectro de la discusión política en la Argentina se amplió, es más amplio. Entonces,
aparece uno que dice que no hay que hacer nada con un tema, el otro te dice que hay que destruirlo, y también te permite la oportunidad de encontrar, no en todos los temas, o sea, yo no creo en esta idea salomónica, pero a veces sí podés encontrar como términos intermedios en las conversaciones. No siempre. Por ejemplo, con el tema de las tomas, para mí no hay término medio. O sea, si vos querés tomar tierras, no hay una posición intermedia en la que decís, bueno, vamos a conversar y un día lo resolvemos, ¿qué les parece? No, o sea, el orden ahí tiene que ser implacable. Ahora, después hay otros asuntos en donde decís, che, es evidente que este tamaño de Estado nacional se sobredimensionó, está fuera de sí, está fuera de eje, y están con el gatillo trabado de que todo el tiempo están acá, emitiendo billetes, sacando más planes de que te vamos a poner plata por 60 días. Juntos por el Cambio tuvo una interna que fue más... Digo, el resultado concreto es que no fue lo que muchos hubieran esperado, en el sentido de, che, hay un montón de gente que está recaliente con que hicimos una interna en un contexto como este. Por el otro lado, muchos sabemos que era inevitable, porque se estaba dirimiendo un liderazgo, y en las democracias esto es más o menos normal. Ahora, estamos todos juntos, de hecho vengo de estar con Néstor Grindetti, con el Colo ¿Cuál Santilli. es el discurso, te parece a vos? Contra viva la libertad, carajo, el comunismo, todo eso. Hay 3, 4 frases. ¿Cuál es el discurso potente para recuperar, no te digo los votos peronistas que fueron a Milei, los votos de Juntos por el Cambio que fueron a Milei? ¿Te parece a vos? ¿Cuáles son? Nunca fui demasiado talentoso en nada en la vida, así que no sé si está como el argumento matador, más que somos un equipo que, mirá, desde que Mauricio Macri arrancó y fundó un partido y era el hazmerreír de la política argentina, que se tragaba el bigote y revolucionó la ciudad de Buenos Aires y creó un partido político, hizo que un montón de personas como yo, que con 29 años llegué a la intendencia de Pinamar y pude hacer un montón de cambios con los que soñaba en mi ciudad, y así un montón de gente. Me parece que lo más importante es que somos un partido político consolidado, y parte, yo creo que te lo escuché en algún momento, Diego, es que de los fracasos también vale la pena aprender, y justo habíamos hablado fuera de cámara sobre el tema Franco Rinaldi, que es, che, vos entendés en qué te equivocaste, o vos sentís que en este tema que fracasaste, vos entendés por qué fracasaste. Ahora, entre eso y la autoflagelación hay una delgada línea, entonces sí, aprendimos con una historia, con una tendencia histórica que tiene la Argentina, y fíjate vos que cuando vos estudiás lo que ha pasado en el mundo, ves que los países que verdaderamente han sido prósperos, y hay un libro extraordinario sobre esto que es ¿Por qué fracasan las naciones? Lo que estudian es, vos tenés estos dos grandes dilemas, como el país hiperinstitucionalista que no transforma, y después tenés los modelos políticos de alta transformación de corto plazo, pero que no es sostenible en el tiempo. Nosotros estamos ante el desafío creativo en Juntos por el Cambio, porque tenemos la materia prima, porque tenés intendentes muy talentosos, porque tenés candidatos a gobernador y gobernadores muy talentosos, gente que ha gobernado muy talentosa, gente que está en gateras pensando, armando planes, que ya ha sido parte de una experiencia difícil como fue la del 2015-2019, que ahora como ven toda esta película y dicen, che, acá hay algo más, acá hay algo más. Y que somos personas que tenemos ganas de cambiar las cosas. O sea, yo me levanto todas las mañanas y digo, por un lado, ¿dónde encontrar la energía o la inspiración para decir, bueno, me vuelvo a levantar? O sea, devaluaron, no importa, me vuelvo a levantar, vamos a meterle. Yo creo que acá es donde lo que vamos a estar discutiendo en los siguientes 60 días es qué es el cambio entre un cambio declamativo y un cambio real. Yo creo que ese va a ser el debate principal en función de lo que votaron los argentinos de acá a octubre. Martín Yesa, gracias. Un placer enorme, muchas gracias. Ustedes tienen ahí en la pantalla, abajo, a la izquierda, un QR. Y Osvaldo Bazán les va a explicar exactamente para qué sirve para los que recién llegan. Hay un montón de gente que votó, muchísima. Estamos gratamente sorprendidos. Osvaldo, estamos gratamente sorprendidos por los 21.000 televidentes que ya participaron de esta encuesta, la primera de las encuestas que vamos a hacer, se supone que vamos a hacerlas todos los días, así que puedes entrar con tu teléfono a ese QR y comentarnos qué te parecieron las medidas tomadas ayer por el ministro Massa. Tenés 3 posibilidades, una de esas posibilidades, la primera de ellas es decir que fueron necesarias, que están bien, la segunda dice que son no alcanzaron, y la tercera de las posibilidades dice que son medidas electoralistas. Podés seguir votando hasta el final del programa y ahí vas a tener la gran sorpresa. Muy bien. Es el momento de los clics políticos con Pablo de León. Vamos, venga, señora directora, acá arrancamos día lunes. Sáquense la polilla, así,
La naftalina, vamos con los tips políticos. La modorra. Hay alguien que quiere que no lo dejen afuera. Se habla de Milei, de Patricia Bullrich, de Massa. Fíjese, señor director. A ver. Está verde, que no lo dejan salir a hablar, pobre Alberto Fernández, que hoy fue un lugar muy importante y muy trascendental. E intentó polemizar con el que aparecía ahí atrás. Al Congreso Nacional del Agua fue. Que seguramente se hablaron cosas relevantes para todos nosotros. Pero Alberto, que dijo, bueno, yo quiero hablar. Y fíjate lo que dijo, sin nombrarlo, a Javier Gerardo Milei. Estamos en un tiempo donde los negacionistas no solo niegan la existencia del terrorismo de Estado, sino también la existencia del cambio climático. Por supuesto, ahí se refiere al espacio de Milei y a los dos de la fórmula, ¿no? Exactamente. Pero duro, con lo del cambio climático. Sí. Digo, Fue a fondo. El electorado se vea conmovido por eso. También duro, los negacionistas niegan. Claro, tiene que ver con declaraciones como las de Victoria Villarruel, que Es niega... lo que hacen los negacionistas. Claro, Negar. exactamente. Una correcta confusión del verbo. Bueno, Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente que niega el terrorismo de Estado. Bueno, acá Alberto dijo, Milei, no lo nombró. Y dijo, ¿qué está tratando? Está tratando de meterse en la campaña en la cual no lo deja. La campaña es todo Sergio Tomás Massa y está envidioso. ¿Se acuerda de cuando él ponía cosas en Instagram? Incluso tocando la guitarra. Jessica ¿Y alguien le Bossi. contestó? ¿Alguien le contestó a...? Mira, hasta este momento chequeé... tiene mucho, notablemente más éxito tu encuesta. Greta con el tema del cambio climático tampoco. Nadie. Greta no. ¿Cómo aspira a terminar estos meses Alberto Fernández? Siempre dijo que el manual de historia va a acomodar, que él le tocó la pandemia, la sequía, la guerra de la invasión de Putin a Ucrania, que todas las plagas le tocaron a él, la deuda del fondo. Sí, vos sabés que alguien muy cercano a él me decía que seguramente intente hacer un cierre. Yo decía, ¿pero qué es un cierre? ¿Una plaza? ¿Un acto? Dice, él en su momento va a querer contar su verdad. Así me dejaba un poco enigmático en la medida... El sinceramente de Sí, sinceramente. claro. Sí, es eso. ¿Quién se lo va a vender? No importa, pero digo, quizás no sea un libro, quizás sea una plaza, qué sé yo, seguramente Macri, tampoco. por ejemplo, ¿Una cuando... canción podría ser? Bueno, eso es lo que hay que Una conseguir, canción. que son Sí, todas sí. las canciones que ya grabó. Si me caigo, me levanto. Sí, ese es el poema. Ese todavía no tiene música. Pero se lo dará Lito Nevia y seguramente. Ah, bueno. Pero volviendo al tema, Sí. Macri cerró con un video, ¿se acuerdan de ese video de como 1 hora y pico? Su mandato, Cristina una plaza. Bueno, Alberto Fernández está viendo qué es lo que va a hacer. No Bueno. tiene claro, pero algo va a hacer. Tal vez, Muy bien, seguimos. Tal vez una plaza seca puede llegar a ser. Bueno, muy bien. Vamos a otro campamento. Fíjate, los radicales. Señor director, vamos a esto. Ahí está. Volvieron los radicales. Claro, esta Boina, famosa. fijémonos, Rodrigo de Loredo a la izquierda, en el centro Martín Lustó. ¿Dónde está Martín Lustó? Y Daniel Angelici. ¿Por qué no metemos a Daniel Angelici o Angelici, como lo dirán hoy a la noche? Porque hubo una elección en la cual ganó en Río Tercero, religió en realidad el intendente, vamos a ver la foto, el intendente Marcos Ferrer, reeligieron, ahí está, lo vemos hablando, religió el intendente de Río Tercero la elección ahí. Y vemos a la izquierda nuestra, a Rodrigo Loredo, que perdió la interna en la ciudad de Córdoba. En realidad no la interna, perdió la elección. ¿Cómo imaginan usted que se va a integrar el radicalismo? Ya es parte, por supuesto, pero ¿cómo metaboliza que el caballo ganador fue Bullrich y no Horacio Rodríguez Larreta, con quien parecía un sector del radicalismo tener más afinidad? Bueno, ahí por lo pronto en la foto se veía a Emiliano Jacobiti, el operador político de Lustó, que está viendo cómo hacer en la ciudad. Lo dejó afuera Jorge Macri directamente al nombrar a Clara Mucio, alguien propio del PRO, como vicejefa, candidata a vicejefa. Pero puede y del haber otro un lado ruido entre el sector Lustó y el sector Jorge. ¿Se avecinan tormentas en esa relación? Bueno, por lo pronto, hoy en día casi no hay diálogo, no hay ninguna inclusión en nada, con lo cual, difícil en la campaña. Es más, no hay inclusión ni diálogo entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, a quien le asignan que él debería conformarlo a Lustó, pero la discusión por ahí es entre los caciques radicales, Gerardo Morales, con Valdés, Pero se con sacan Cornejo. fotos, Pablo, y no hay diálogo.
Porque se muestran las fotos. A ver, una foto. hay un bote exacto. que tiene que acelerar. ¿Van a remar o no, te parece, Jessica? No, de hecho, si hablamos de la ciudad, Jorge Macri directamente se empoderó, incluso frente a Larreta. No es solo frente a los radicales, sino frente a Larreta. Le dijo, vos querías a Soledad Acuña de vice, ja, ja, ja. No fue Soledad, perdón que lo diga así, pero había un tuit. Cuando se baja Soledad Acuña, ¿qué dijo Larreta? Me gustaría que Soledad fuera la candidata a vice de cualquiera sea el candidato al PRO de la Ciudad de Buenos Aires. De No hecho, es que... se lo preguntamos a ella acá Sí. por Lustó. Exactamente, y eso no ocurrió, con lo cual lo que digo es que lo que se está viendo ya está haciendo una transición. Jorge no ganó y ya arrancó la transición Sí, del se gobierno de la están ciudad. apurando un Es poquito. muy fuerte que eso esté ocurriendo, con lo cual cuando vas a preguntar de los radicales es difícil esa integración, pero te diría aún más. Jorge Macri va un paso más allá y de hecho incluso con Larreta y con su gente le ha marcado la cancha para ya empezar a tomar Pero el poder. Por ejemplo, también con la salida de una ministra, María Migliore, una ministra que Jorge Macri dice, no solo jugó ella a favor de Lustó, sino que su segundo era directamente un integrante de la lista, con lo cual, primero no se ponen de acuerdo entre el PRO, menos convidarán a los boina blanca Pero, que veíamos disculpame, Pablo, también ahí Horacio Rodríguez Larreta se ha corrido de la escena política y cuando se corren, alguien ocupa los Públicamente, espacios. no sabemos, sí, no públicamente, sabemos pero cuando lo alguien se público. corre, Pero los cuando- espacios se ocupan. Cuando parece perdés que- hay un tiempo, Sí. pero bueno, hoy lo contaba Manu hace un rato, por lo menos Santilli en la provincia hoy se mostró, miren todos los días que pasó, todavía no reconocía la victoria de Grindetti en la interna. Bien, vamos, el último. Pero listo, como somos seres de luz, vamos a apostar al amor. Fijémonos la próxima, señor director. Nací para ti. Él es Roberto García Moritán, legislador porteño, que era candidato a jefe de gobierno, pero tuvo una charla con Mauricio Macri, una reunión con Jorge Macri y se bajó. Y ella, ¿cómo no presentar? ¿Hace falta presentarla a No. Pampita Ardoin? No, por supuesto que Bueno, no. y lo que debemos decir es que García Moritán le hicieron una entrevista política y en un momento le hicieron la pregunta que todos le querían saber. ¿Qué? ¿Cómo se la levantó Pampita? Vamos directamente a los papeles. Bueno, creo que fue gracias a mi convicción e insistencia. Con esa voz lo dijo. También a la desfachatez y a la irreverencia que me caracteriza. Dijo esto, no puedo te creer. Con dijo más. Faltó decir. Dijo más. Se están estafando. Ahí, no manifestó. Manifiesto mi rebeldía poniéndome a prueba. ¿Esto es verdad? Es verdad. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué te Y parece? creo que algunas veces es con suerte, con esta suerte que consagra este enorme amor que me hace muy feliz. O sea, Elegante, ¿cómo le se hace para hablar preguntaron así? y no solo nos dijo, no, yo de temas personales no hablo, yo lo miraba ahí, la gente, lo veía en el Instagram de Radio con Voz Corrientes, que tomaba esto y decía, pero vos lo nombraste, desfachatez, irreverencia y rebeldía, las características que hay que tener, aparte de poner una voz como la que pusiste vos, para seducir a mujeres como Pampita Ardoin. Un poco de suerte, Como el dijo. famoso burro no se enamoran por amor, sino que por Claro, insistencia. el tema de la paciencia. Ahora, yo es así. lo que veo en esto es que me parece que no hay mucho de verdad, porque la verdad que García Moritán, que merece el mayor respeto, rebelde. ¿Pero por qué? ¿Dónde? Bueno. ¿Cuándo fue rebelde? Osvaldo, Bueno, hay ¿Cuándo distintas manifestó su formas de rebelión? ser Osvaldo quiso rebelde. decir es, ¿Irreverente dónde? no monta el burro por Bueno, hermoso, digo, no es sino por necesario. cargoso. Yo me fijé en la hora y no lo dije. Vamos a hablar por teléfono. Aló. ¿Tendrá que ver con esto? Aló. Ay, cuánta frivolidad, ¿eh? Ay, disculpe. Para nosotros, Disculpe. acá en nuestro país, son las 3:10 de la tarde. La verdad es que, bueno, los felicito que puedan abordar esos temas. Yo estoy acá con Lula en Brasil tratando de que no se dinamite el Mercosur, porque hay candidatos que quieren apostar por eso y la verdad es que no está bueno. Qué reflexión. Bueno. No está bueno, es muy profundo. Tremendo, ¿eh? Muy profundo, muy Bien. profundo. Bueno, pero ¿Eh? ahora que somos BRICS, estamos Sí. dentro, la cosa cambiará. Ahora estamos adentro. Sí. Fíjate lo importante que conseguí yo, porque Alberto no lo consiguió, es que estemos integrados, que podamos comerciar y cada argentino es un amigo para mí. ¿Por qué te pensás que fui el candidato más votado dentro de las competitivas internas de Unión por la Patria?
¿O te pensás que fue fácil ganarle a un líder popular tan querido y respetado como Juan Grabois? ¿Y usted se lo cree? Otro que no habla más. Sí. La verdad es que, o sea, digamos, el partido que tenía que ganar lo gané. Pasé de ronda. Ahí, ¿Ese era el partido? ojo con algunas palabras en común. Se me pegó el, o sea, digamos. Hay algo ¿Qué en tiene de común. malo? Pues Que no me puedo nutrir de la escuela austríaca, ¿acaso? De esquí, la escuela Guiño. austríaca de esquí. Escúcheme. O sea, yo lo que digamos, pasa es que a hay mucho- diferencia hay de mucho, los o sea- candidatos de la extrema derecha, Sí. yo de cada espacio recojo lo bueno y desecho lo malo. Sí. ¿Mm? No. A favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Está bien. Por supuesto, siempre, Rolo. Claro, Qué por jugado, eso. Bien. Igual lo estoy mirando ahí en Brasil y aparece como, ya que Diana Mondino introduce el tema, más oscurito que lo que se le vio en el video de Instagram de los anuncios. ¿Cómo está? No, me chicaneaste. ¿Cómo castiga ¿La a Carmela? todo le castiga la... Esto es real. La verdad gestión. es que... Hay la cambio con la Carmela. No, hay que, digo, el que estamos viendo acá. Ah, Carmela. no. Por ahí por ¿Estamos la hablando de luna. la Carmela? brasileña, Está bien. pero la imagen de los anuncios de Instagram se nota que le está pasando factura a la gestión, Sí, está mal iluminado. sí. Síntomas de Lamento- falta de poder, de pérdida de poder. Bueno, el lamento no iluminador estar no viene. estéticamente acorde tuyo, Pablito. Ahí Sí, tenés. perfecto. Sírvase de León. Pero Sírvase sí. por hacer. Pero esta ¿Sabés la- qué son las marcas de la experiencia? Ah, sabiduría. Pero hubo en algún le Cada devaluó. cana, León, hubo en algún momento alguna quiero que veas que variación cada de cana algún nueva gen. que tengo, cada cana nueva que tengo es por culpa de los dólares que pidió prestado Mauricio ¿Qué Macri. tiene que ver? Claro. No es Se un le punto- devaluó ¿Eh? la cabellera a usted. Claro, claro. Cada puntito de Eh, inflación, una cana, me parece, Sergio. Mira, a ver, basta de palabrerío, vayamos a los hechos, por favor. Bien. Cuando nuestros adultos mayores tengan la tarasca del bono en la mano y Ay, sientan sí. los crocantes de 2 lucas calentitos, bien, son esos Ramón poquitos. Carrillo nuevitos que estamos dele y dele imprimir con Miguelito Pelle, ahí van a recapacitar. ¿Dónde filmó Por más esos que videos? le duela el amarrete de Bazán, que le quiere negar un mango al que menos tiene. Bazán está Yo con no que es dije electoralista. ¿Quién puede pensar eso? Vamos a ver qué Cuando dice la habla- encuesta. A ver, por favor, Vamos a ver qué dice la cuando habla el encuesta. yerno de Moria, el decorado se calla, papi. Ahí A en ver, familia. chilibín. ¿Dónde, ¿O te dónde pensás hizo? que los monotributristes son tontos y van a votar a la ultraderecha que los quiere hambriar como en el 2001? Yo quiero ¿Vos te saber. pensás que los empleados públicos quieren volver a tener una presidenta como Patricia Bullrich, que ya les recortó el 15% en el 2001? ¿Eh? Bueno, Yo lo no. único ¿O que acaso digo, el el personal de casas particulares le va a hacer el caldo gordo a sus patrones. Ojo que Por hay un favor. nuevo atractivo turístico. No subestimes a la gente. Una Diego. maravilla del mundo ¿Eh? para visitar, la pirámide de Vaselina de Sergio Massa. No. ¿Quién pudiera? A ver, Todo ¿dónde en filmó Vaselina. esos Pirámide de videos? Massa, ¿dónde filmó esos Sí. videos que tenían musiquita y demás? ¿En el patio de la casa? Y los ¿Dónde? pajaritos de fondo, Sí, ¿viste? Las plantas tremendo. atrás. Con Mario Sánchez. Sí. Viene a lo maduro, no. Maduro. No, bueno, lo que pasa es que yo me inspiro y la flaca cuando yo me inspiro en Tigre, ella me filma, ¿viste? Que me Ay, sacó se foto emocionó. cuando estaba dormido Oh. y puso el descanso del guerrero. Bueno, Buah, ella cuando me ve inspirado ahí saca pela el iPhone y nada. Y Lo después hacemos cuando ahí. dijo Claro. que usted contó acá A Dos Voces, que ella escuchaba gritar de la habitación de al lado y que usted estaba poniendo en caja al fondo, ¿Viste? en los Zoom ponía en caja al fondo Repicante monetario. me puse. Me No voy pidieron a una devaluar al devaluación del 100% y Sí. solo les acepté la del 20%. Claro, por ¿Eh? eso. Eso eran los Ojo. gritos. Ojo, ¿eh? Bien, está muy bien. Ojo. Bueno, pero basta de palabras. Los argentinos queremos hechos. Algunas medidas nuevas que tengo para anunciar. Ah, bueno, a ver. Muy bien. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. La pasó. A partir de Queda mañana, menos. todos aquellos jubilados que tengan el DNI terminado en 783 recibirán un buraco de regalo. Ah, muy bueno, qué lindo Porque ponerse de viaje. es importante la parte lúdica. Pero los de la también. mínima, pero los de 783, pero de la mínima. Todos los días vamos a ir sorteando diferentes cosas. Va a ser como una especie de bingo gigante porque sabemos que a nuestros adultos mayores les encanta el escolazo. Eso estaría bueno, una cadena prejuicioso. nacional Sí. donde con números, que sea un gran bingo nacional. ¿Qué? Atención a Esa está. esta.
Sí. A ver. Todos los monotributistas mayores de 50 que Sí. hayan tenido que volver a vivir con sus padres por no poder pagar el alquiler tendrán descuentos en consolas de videojuegos para que vuelvan a sentirse los adolescentes de la casa. Está buena medida. Ahí está, vamos Cuando quiera con segmentando a Toto, los los desafiamos perjudicados. en el FIFA. Ahí ¿eh? está. Muy ¿Qué bien. otro segmento perjudicado por la devaluación va a ganar Bueno, algo? A ver. Para todas aquellas pymes que se fundieron en pandemia y después con mucho esfuerzo lograron volver a ponerse de pie, les vamos a pedir un último esfuercito más y que paguen un bono por única vez de 950.000 pesos por empleado. Muy bien. Lo pagan hoy, pero atente a esto. A ver. Se Lo van descuenta. a poder descontar del pago de ganancias a partir del 10 de diciembre Muy bien. de este año. Claro. Saludos. Si votan bien. Así que en realidad no pierden nada. Bien. Está muy bien. Muy bien. Bueno, ¿Ya participó de la Ahí encuesta? Participamos de la encuesta, por supuesto que puse que es una medida bien electoralista. bueno, una vez es franco usted, una vez con Franco. Escúcheme, ¿ustedes quieren excluir ahí de los 3 candidatos? ¿Están haciendo algo para confrontar y polarizar con Milei y excluir a Juntos para por el nada. Cambio? Le mando un beso a Schiaretti, que me enteré que, pobre, tiene corona. Así que, bueno, esos puntitos pueden venir para acá. El ¿No? que tiene ahora, La campaña digamos, no es para todos. es el ¿viste? bull Que, bueno. market, Sergio, es el Sí. bull market de los que, digamos, tienen la banca. Lo de esperamos uno, a los que Florencio son con los brazos monobloques. abiertos. Podemos salir a repartir DNI de vuelta. Es lo mismo. Ahora con monobloques. China nos puede mandar algunos vagones que le sobraron. Así que, Floro, Pasaportes. Juan, Pasaporte. vénganse para acá. Em- Y a Miriam empieza- Bregman también, ¿por qué ¿También? no? Claro, ya La que verdad estamos. que tenés duda que empieza La el- rusa siempre la abrazo que puedo ahí en el Congreso. ¿ah? Bueno, Sergio Tomás. Me acuerdo la foto esa con Vicky Donda, donde está él de codito así de coté, como el chamo ahí en el Sí, ¿se fue acuerdan? meme. Diputado. ¿Qué será? Pero eso fue hace como 10.000 años. En otra nadie lo Argentina. recuerda. Gracias, Que Sergio nos Tomás. conectábamos así con la mirada Zulander, mirá. A ver. Ya te No, en devalué un 20%. El rayo devaluador. Sí. Muy bien. Con la mirada. Gracias, Sergio Tomás. Chau. Adiós. Bueno, siempre con buenas noticias. Lucía Salinas, ¿hay alguna noticia para Julio De Vido? Sí, exactamente, un nuevo pedido de condena que lo complica y esto lo convierte a Julio De Vido en el exfuncionario de Cristina Kirchner con más procesos judiciales por corrupción abiertos. Y este pedido de condena, ¿en qué caso? Uno que ya acumuló 16 años desde que ocurrió. Hablamos de la famosa valija de Antonini Wilson. ¿Se acuerdan esa valija con papelitos que en realidad eran $800.000? Uno de los primeros escándalos de corrupción a casi muy próximos a 2007 la asunción de prácticamente. Cristina. El primer gran escándalo de corrupción que tiene el gobierno kirchnerista es Skanska y lo tiene como protagonista a Julio De Vido. 14 años después, ese Skanska caso. Confiesa que sí. Claro, Le dice, no, exactamente. vos no digas que sí. No. No, pero sí, estamos arrepentidos, lo hicimos. Pero lo hicimos, no. No se usa. Chao. decir que- Bueno, esa causa se cerró, se abrió, 14 años después va a juicio oral. 16 años después, el segundo escándalo por corrupción, que es la famosa valija de Antonini Wilson, llega a juicio oral. El fiscal, en sus alegatos finales, le pide a Julio De Vido 5 años de prisión, 4 años y 10 meses de prisión para Claudio Uberti, si se acordarán de él. Además, uno de los arrepentidos en la causa conocida como los cuadernos de las coimas. Los acusaron de tentativa de contrabando de divisas. Miren qué dijo el fiscal en su alegato en este juicio. Estamos hablando del fiscal Marcelo Agüero Vera. ¿Vos te acordás de todo esto? Bueno, 16 años Antonini Wilson ingresó $800.000 a pedido de Uberti y por orden y disposición de Julio De Vido. ¿Recuerdan que se habló de las cámaras, que de la Rosada, que se veía ingresando Sí. Antonini Wilson? Exacto. Después Sí. no estaban las cintas, que esto, que los habían borrado. Estaba. Estaba. Había ido a un Estaba. acto
en la Casa Rosada, por supuesto, antes de que se conociera todo este escándalo que fue María del Luján del PUC. Mírenlo. Sí. De la PSA, la que ataja la valija con dólares. Y Cantonini había dicho, no, son papelitos. Que Del PUC después creo que estuvo en el Bailando. Sí, hizo una carrera. Argentina. La carrera. Pero además el dato es que el fiscal durante el juicio dijo, les quiero decir que pasaron 16 años de estos hechos. Es muy difícil reconstruir muchos momentos de ese suceso, a tal punto que no pudieron corroborar el delito de lavado de dinero que también se lo atribuían a Julio De Vido, y el que zafó de esta causa porque consideraron que no había responsabilidad por parte de la AFIP en esta maniobra fue Ricardo Echegaray. Pero por último y en medio párrafo, recordemos, ¿cuál era qué estaba de fondo? ¿Qué decían? Que Venezuela financiaba. Sí. ¿Recuerdan? Había financiado parte de la campaña o ponía dinero dentro del gobierno. Esa era la hipótesis. Y además, esta causa también se reabre en simultáneo con las confesiones de los arrepentidos en la causa Cuadernos, donde se termina corroborando que había circuito de coimas con empresas que estaban radicadas en Venezuela. Muy bien, así era en aquel momento. Bueno, muy bien. Esto que ustedes ven, hice el ejercicio porque es para el otro lado. Esto es un QR, lo está manejando Osvaldo Bazán y ahí estamos preguntando ¿qué te parecieron las medidas? ¿Qué te parecieron las medidas de Massa? Recordá, tenés 3 posibilidades. La primera es, son un alivio. La segunda, son insuficientes. La tercera, son electoralistas. ¿El escrutinio lo hace Bazán? Sí. Pero es confiable, lo vamos a auditar. Pero esto va a ser al final del programa. Nuestra Servini de Cubría. Ahí está. Muy bien. Pará, Osvaldo, pará. Estás toqueteando, ¿no? ¿Estás viendo? Tengo que contar los Muy votos. bien. Vamos a retornar a la dignidad después del corte. Vamos. Rolo Barbano, por favor, ¿qué tienen que ver Joclender con Emerenciano? De fondo, por supuesto, el trágico asesinato de Cecilia en el Chaco. Vos recordás, Diego, que cuando ocurrió el crimen de Cecilia y la policía finalmente decidió allanar la casa de Emerenciano Sena, el líder piquetero de Resistencia, se encontraron con más de 6 millones de pesos en efectivo. Por eso se abrió una segunda causa penal. La primera, obviamente, es la que investiga el crimen de Cecilia, donde están los integrantes del clan Sena y sus empleados procesados con prisión preventiva confirmada. La otra causa judicial tiene que ver con ese dinero y es una causa penal federal. ¿Por qué? Porque la sospecha es que Emerenciano Sena lavaba plata. La causa es por lavado, la tiene un fiscal federal que se llama Patricio Sabadini. Lo que quiero acá hacer es un primer punto. Pero ¿están citando a Joclender en esta misma causa? A Joclender lo están citando en esta causa paralela a la del crimen de Cecilia, no tiene que ver con el crimen, sino que es una causa por lavado de dinero contra Emerenciano Sena, por la plata que le encontraron en la casa cuando allanaron. Ahí se investiga el lavado de dinero. ¿Cuál es la sospecha que tienen todos en el Chaco? Que esa plata en efectivo eran fondos públicos, que eran fondos salidos de la administración de Jorge Capitanich. Esto, digamos, es una verdad a voces en Resistencia. El fiscal federal tiene que investigar esto y ver de dónde salió la plata. Obviamente el gobierno de Capitanich dice, nosotros no le dimos esa plata nunca en efectivo, sino que eran pagos, que hacíamos una fundación. El fiscal entonces tomó un camino que suena un tanto estrambótico, que es citar a declarar a Sergio Joclender en esa causa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Sueños Compartidos? Aquel programa del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, con las madres de Plaza de Mayo, donde mordía a Sergio Joclender, una causa que está elevada a juicio porque las viviendas no se hacían, había sobreprecio y había dinero que desapareció. Bueno, en su momento, Joclender le envió dinero del Ministerio de Planificación a Emerenciano Sena para que construyeran 500 viviendas en Resistencia. Hubo un conflicto ahí, las viviendas no se hicieron y Joclender, peleado con Emerenciano Sena, y te estoy hablando del año 2011, lo denuncia a Sena por trata de personas. Dice, Emerenciano Sena esclaviza gente para sus obras, para todo el movimiento piquetero. La denuncia quedó en la nada. ¿Qué hizo ahora el fiscal Sabadini? La recogió y dice que declare Joclender, pero atención con esto, porque entiende a priori que la trata de personas
podría ser el delito precedente del lavado de dinero. O sea, que estos 6 millones de pesos... ¿Se comprobó eso, esa denuncia de Joe Klender? Eso es lo que están comprobó que investigando. Merenciano, esa denuncia, él dice, este señor esclaviza. ¿Se comprobó? Nadie la investigó jamás porque Merenciano Sena tenía el poder político local de su lado. Quedó dormida. Ahora el fiscal está haciendo esta vuelta un tanto rara de plantear que quizás la trata de personas, o sea, esclavizar gente, era el delito con el cual Merenciano Sena conseguía ese dinero para después lavarlo, cuando todo indica que en realidad es plata del Estado Es provincial. necesario preguntarte, ¿en qué está el crimen de Cecilia? ¿A qué punto está la investigación? Mientras te cierro que Joe Klender va a declarar aparentemente vía Zoom desde Comodoro Pi el jueves, la investigación por el crimen de Cecilia tiene a 7 personas presas con procesamiento confirmado ya a partir de la semana pasada con Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña, su hijo César Sena como coautores del homicidio de Cecilia y sus empleados, ¿se acuerdan de Gustavo Obregón, de Fabiana González, de Gustavo Melgarejo, de su esposa Griselda Reynoso? Están procesados por encubrimiento. Estos últimos 4 que son los empleados del clan Sena, todo indica que van a seguir detenidos hasta el juicio por jurados por el crimen de Cecilia. Muy bien. Largamos el programa ¿de qué manera? Contándote que está confirmado Melconian por Patricia Bullrich como su ministro de Economía en caso de que ella llegue a la presidencia. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar ese vínculo y de qué modo se va a presentar a Melconian, hipotético ministro? Bueno, Patricia Bullrich va a poner mucha energía en la provincia de Córdoba, donde tienen que recuperar muchos votos, y allí va a ser el día jueves el anuncio de lo que recién en el inicio del programa decíamos, que Carlos Melconian sería su ministro de Economía. Tiene que ver con esa cuestión de buscar votos ahí, aunque la Fundación Mediterránea que conduce Melconian tiene sede en la provincia de Córdoba. Jessy. Sí, la intención es que sea antes de que cierre la semana para que también puedan Melconian dar sus primeras entrevistas y generar un impacto para el fin de semana, con lo cual va a ser el jueves. Y esta idea de disputarle el discurso económico a Javier Milei, quedan definir con qué salen, porque no es aparece Melconian y ya, sino hacia dónde va a plantear la estrategia de campaña con medidas elegidas para que el mensaje sea claro. ¿Por qué? Porque la palabra dolarización no necesita explicación, no necesitas decir nada más. Se puede hacer, no se puede hacer, necesitan algo que sea gancho y que sea el mensaje en sí mismo y no un chorro de largas cosas que no sean Tiene que ser fáciles contundente. de decodificar. Muy bien, esto se va a ir desarrollando esta misma semana. Y ahora, ya casi en el cierre del programa, vamos a los resultados de nuestra encuesta, la primera encuesta que hicimos. Ahí está el QR, acá está. Y mucha gente votó. ¿Y cuáles son los resultados, Osvaldo Bazán? Ahora sí, la doctora Sabrina Curía me deja decirlo. Vamos a ver los resultados de lo que ustedes opinan con respecto a las medidas de Sergio Massa anunciadas ayer. Vamos a la placa y vamos a saber cómo fue la votación entonces. ¿Qué pensás de las medidas económicas que anunció Sergio Massa? Con 2%, con 604 votos, son un alivio. 4%, 1.176 votos, son insuficientes. Y con el 94%, 28.575 votos, 28.600, me sigue subiendo, votos son electoralistas. Nuestro público cree que son medidas electoralistas de una manera apabullante. Tremendo. Muy bien. ¿Estás conforme con la participación, Osvaldo? Estoy muy conforme con la participación. Gracias por seguirme esta noche, como todas las noches. Nos encontramos mañana, siempre a las 8 acá en TN. Hagamos una cosa. Estirá 1 minuto y medio hasta Joaquín Morales Solá. Vos solo hablarle al país. Bueno, efectivamente lo que demostró esta encuesta es que nuestros televidentes están interesados en los temas que tratamos, porque este fue un tema que tratamos desde el comienzo del programa, que saben qué quieren decir, y es muy interesante saber que no fue una... Bien. Sí, siga, ¿no? No, me dijiste bien, yo paro. Bien es como complete el párrafo. Ok, es interesante ver el número que fue muy, muy apabullante. 94% de nuestra teleaudiencia cree que las medidas de Sergio Massa son solamente electoralistas. Teleaudiencia. La teleaudiencia, muy bien. Sí. Éxito geriátrico. Prato Murphy. Venta de naftalina. Pongan más fuerte en el geriátrico del televisor para poder escucharnos.
Muy bien. Bueno, vamos llegando al final. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué se espera? Hay presentación de los equipos de... El ministro de Economía de Milei, ¿cuándo lo va a presentar? ¿Se sabe algo? No, y aflojó un poco con la agenda de medios. Hoy creo que no hizo nada Javier Milei. Están viendo también ellos cómo hacer las presentaciones, los nombres y demás. En general, el que cree que va ganando no necesita mostrar demasiadas cosas, ¿no? No tiene ningún apuro. Ahí está. Ya debería estar con el efecto Fátima Flores, dejar que la cosa circule y nada más. No cometer errores, que la aparición constante, que fue pegadito a la elección, a algunos lo preocupaba en el campamento libertario. Bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana. Ahora Joaquín Morales Solá desde El Llano.